Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Hoy no tenemos música. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien ahora? ¿Sí? Vale. Que hoy estoy desde otro ordenador, no estoy en mi casa habitual y bueno, pues con otro dispositivo la música no funciona. No sé por qué, el motivo, pero no funciona. Pero bueno, estamos aquí para hacer el cierre de este ciclo de espejos. ¿Cómo va la aplicación de estos aprendizajes sobre los espejos y cómo aprendemos a conocernos a nosotras mismas, a nosotros mismos a través del mundo exterior, a través de los demás, a través de las circunstancias? ¿Cómo va todo? ¿Quién ha puesto en práctica todo esto? ¿Ha descubierto alguien algo en esta semana, en estas 3, 4 semanas que llevamos? Porque yo he descubierto muchas cosas, yo también he estado aplicando con vosotras, ¿eh? ¿Alguien ha descubierto algo nuevo que merezca la pena? Y dice, ostras, yo no me había dado cuenta de esto y ahora sí me he dado cuenta. ¿Nadie? ¿Nadie ha tenido Mm. una revelación? ¿Quién estaba hablando? No me he dado cuenta. Magdalena, ¿tú te atreves a compartir algo o no? Venga, que Es- hoy es tu día. bueno, ¿se me oye ahora mismo? Sí, sí, perfectamente, alto y Ah, claro. vale. Bueno, la verdad es que no sé qué voy a decir, la verdad. Voy a ver. El Lo- simple hecho de que hayas tomado la palabra ya es un grandísimo avance. Te digo como le ya, dije a Silvia González en su día, cuando estábamos haciendo ese evento de sanación radical y no se atrevía a exponerse en público. Y me mandó un vídeo diciendo para ti, pero no se lo hagas a nadie más. Porque al principio era imposible que se grabara en vídeo y me mandara un vídeo. Me lo mandó a mí por privado y le faltaba solo el último paso, compartirlo con alguien. Le pregunté y me dijo, estoy dispuesta, me cuesta, pero estoy dispuesta, compártelo. Y cuando lo compartió fue ese paso que nunca había dado. Entonces, ese terreno ganado que ya no te lo quita nadie porque ya has sido capaz de romper el hielo. Y como le pasó a Silvia, te pasa a ti. Es decir, para ti era una barrera, una frontera, un muro demasiado difícil de romper, abrirte el micrófono y hablarnos. Que para otra persona puede parecer tonto, que para otra persona puede ser súper sencillo. Yo te comprendo porque yo he estado ahí. Yo he estado ahí. Y sé que no es ninguna tontería. Sé que es bueno, muy difícil cuando uno está ante esa situación. ya. Bueno, mi problema es que creo que lo que tengo que decir no es importante para los demás. O sea, esa es ¿Y qué más da? mi, ¿Y qué mi más da, barrera. Y que Magdalena? luego, pues, que mis problemas o mis historias, porque a lo mejor a la gente no le importan, no le interesan y yo qué sé. ¿Y qué más da? Si esto es para ti, no es para los demás, es para Bueno, ti. ya, pero me cuesta abrirme cuando es gente desconocida. O sea, realmente la única que te conozco es a ti. Al resto, pues, hombre, aunque nos vemos por aquí y tal, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, eres tú un poco la que me ha dado el pistoletazo, el pie para que me decida. Pero realmente no sé si tengo algo importante que decir. O sea, simplemente eso, que sí que esta mañana es que me desperté diferente al resto de los días de los últimos tiempos. O sea, llevo como varios meses así como muy chunguilla y muy baja de moral y muy baja de historias, porque también, bueno, aparte de mis historias personales o anteriores, pues se acaba de casar mi hija y entonces pues supongo que tengo el nido, es el síndrome del nido vacío y me está costando. Entonces estoy como más tristona, más apática y más, pues es un poco más de lo mismo, pero añadiendo esto, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, sí que esta mañana me he despertado como con otra energía y con otra vitalidad y por eso cuando te he visto así andando por el parque, yo precisamente me había ido muy temprano también porque conectar con la naturaleza me tranquiliza y me relaja y bueno, me inspira, ¿no? Yo qué sé. Pero es verdad que también estaba más inspirada y más positiva. Entonces, pues digo, bueno, pues si no me atrevo a hablar, no sé cuándo me voy a atrever. Entonces digo, bueno, algo diré. Eh, no sé, o sea, es que realmente no sé cómo resumir porque son como muchas cosas y no soy de poco concretar y quiero como terminar pronto. Entonces, como tampoco me lo había preparado porque no sabía si me iba a atrever, pues digo, bueno, lo que me salga así sobre la marcha. Eso es lo mejor, dejarse Con llevar. el tema de los espejos y esto, o sea, no, a ver, yo me paso como el día escuchándote a ti, escuchando todo lo que puedo por otros sitios, porque es como que necesito oír esas cosas para que no se me olviden y para activarme, porque si no es como que me dejo ir y me abandono un poco.
Entonces, me da cuenta que tampoco es muy bueno estar continuamente con eso, porque en un momento dado como que necesita mi mente descansar, porque yo la loca esta de la casa que dicen que tenemos ahí arriba, pues la mía es que funciona fenomenal. Entonces me tiene frita, porque no me deja descansar y no me deja relajarme. Eh, a ver, yo básicamente, mi historia personal un poco es que he tenido pues un problema de baja autoestima y entonces he dejado de hacer cosas y de hablar con gente y de moverme, pero yo a veces creo que soy como, bueno, no sé, no creo que sea bipolar, no, porque tengo los dos extremos, o sea, yo soy Géminis y siempre me he definido como, pues eso, como una doble Magdalena, o sea, unas veces estoy súper activa y súper participativa en todo y otras veces es que me escondo debajo de una piedra. Entonces, claro, lo que se trata, siempre me han dicho y me lo he dicho yo a mí misma, es un equilibrio, pero es verdad que cuando yo estoy bien, pues prefiero estar ahí, porque claro, o sea, pues la gente que me conoce siempre me dice como que soy muy disfrutona y soy muy abierta y no sé qué, pero otras temporadas es que estoy oculta, o sea, Entonces, bueno, supongo que lo ideal es estar en equilibrio, pero ahí estoy trabajando. Entonces, yo es verdad que pues el tema de los espejos me ha venido estupendamente, porque, bueno, son cosas que yo intuitivamente o sea, yo creo que soy una persona bastante intuitiva y gracias a la intuición o sea, me ha ido bien en la vida o yo he considerado que me ha ido bien en la vida porque me he dejado llevar por mi intuición. No sabía que la intuición era esta manera de conectar con el inconsciente. O sea, eso no, sí que no lo sabía, ¿no? Entonces sí que ahora mm, o sea, le doy como más permiso para actuar, porque antes decía, a ver si es que me estoy equivocando, a ver si es que no sé qué. Pero ahora lo tengo claro, que lo que me da mi intuición es lo que me dejo guiar. Entonces, bueno, pues, pues ahí estoy, viendo un poco cómo va la cosa y cómo voy. O sea, yo mientras, a ver, tengo una trayectoria de depresiones. O sea, yo he entrado en depresión varias veces, he salido, no sé qué. Es verdad que desde hace como 5 años o así, pues no son tan fuertes o no son tan, o sea, he tenido menos episodios y menos. Esta última vez yo ya veía que iba a entrar otra vez, entonces sí que he conseguido, pues con las herramientas y con todo lo que estamos viendo y todo lo que a ver, Mm, yo, es lo que te he dicho, lo que os he dicho, o sea, soy como una persona que unas veces está arriba y otras veces está abajo. Entonces, cuando estoy arriba, pues la cosa fluye. Cuando estoy abajo, tengo que trabajarme mucho y hacer mucho esfuerzo para salir, porque entonces ahora, o sea, creo que me cuesta me cuesta más trabajo entrar. O sea, lo voy frenando. Y estaba a punto ya de ir a medicarme o a hacer algo, pero ya he encontrado, o sea, como otro acicate, otra motivación, otra historia, ¿no? A ver, necesito motivarme. Yo, si no tengo motivos, no tengo ilusión, pues me vengo abajo y me vengo. Y entonces tenía un periodo bastante largo de aburrimiento y de que creía que tenía que dar algún paso importante en mi vida y bueno, pues de momento, o sea, como pues yo he funcionado siempre con miedo, con mucho miedo. Miedo a la soledad, miedo a no poder funcionar por mí misma, en fin, cosas así. Que luego, cuando estoy bien, pues digo, pero ¿de qué vas? ¿Pero de qué vas? Me digo, pero claro, cuando no estoy bien, pues mi Pepito Grillo puede conmigo. Entonces, bueno, pues ahora estoy en un periodo en el que no le voy a dejar actuar y no le voy a dejar meterse. A ver cuánto me dura. Lo que tú quieras durará, Magdalena. Ya, Pero en primer lugar, ya, yo quiero darte un pero aplauso por esta bueno, ruptura gracias. de hielo y por Gracias. atreverte a exponer todo lo que has expuesto, por reconocer tantas cosas como acabas de reconocer en estos 5, 7, 8 minutos, no sé cuánto habrás estado. Ujú. Bueno, Porque pues eso habla de coraje y eso habla de valentía. Y no todo el mundo se atreve a abrirse. Y hay veces que no hace falta dar detalles de qué hemos vivido, qué no hemos vivido, simplemente reconocer lo que hemos vivido hasta ahora
cómo estamos ahora y a dónde nos gustaría ir. Y eso es lo que ha hecho. Un breve resumen genérico, pero nos hemos hecho una idea de por dónde has pasado, por dónde te encuentras ahora y por dónde te gustaría seguir, ¿no? Ujú. Entonces, antes de nada, quiero hacer unas cuantas preguntas al resto de personas que están aquí. Algunas de las personas que estáis presentes y las que ven la grabación también pueden luego compartir en el grupo. ¿Alguna de las personas que estáis presentes alguna vez habéis sentido baja autoestima, que no valíais lo suficiente, que no erais capaces? Quiero que levantéis la mano. Si alguien se ha sentido así, porque yo he estado ahí, ¿eh? Y hay veces que todavía estoy ahí, en cierta... ¿Vale? Lo que quiero que veas, Magdalena, es que eso que parece algo extraordinario tuyo, y solo tuyo, o de muy poquitas personas, es algo más habitual de lo que nos creemos. Algunas personas han encontrado en su vida que necesitan motivarse constantemente para hacer aquello que quieren hacer o que saben que necesitan hacer. Levantarme la mano. Ya, pues sí. ¿Estás viendo? Y Daniela, porque no tiene la cámara encendida, pero estoy segura que es también porque la conozco. ¿Vale? Algunas personas han tenido la creencia, porque esto es una creencia limitante tuya, Magdalena, que te he escuchado ahí, ¿no? Que soy de las personas que me cuesta mucho esfuerzo hacer las cosas y salir de los atolladeros. ¿Alguien ha tenido esa creencia? Porque yo la he tenido. Es que a los demás les resulta todo más sencillo, pero a mí me cuesta más que a nadie. Eso es una creencia, ¿vale? ¿Estás viendo la unanimidad que hay en la sala? ¿Alguna de las personas presentes ha tenido mucho miedo a la soledad, a no ser capaz de conseguir aquello que tiene que conseguir? ¿Alguien ha tenido ese miedo? Todas. Para que veas que no eres la única, que no eres un bicho raro, que esa creencia de que eres un bicho raro, diferente y que todo el mundo lo tiene más fácil que tú es mentira. Y esa es una falacia que nuestra mente nos dice a todas las personas. Nos hace creer que lo nuestro es lo peor del mundo, que tenemos menos habilidades que nadie, que tenemos más dificultades que nadie. Y como vemos ahí a la gente, y especialmente en este mundo actual, donde las redes sociales solo se muestra la cara bonita de la vida, muchas veces hasta falsa. Hasta esa parte que se enseña muchas veces es falsa, ni siquiera es real. No es que nos estén enseñando la sombra, la parte oscura, sino que esa parte real, supuestamente real que muestran, es mentira, la mayoría de las veces. Nos hace También, creer, la mente nos hace creer que somos ese bicho raro, incapacitado, que no puede con todo y que todo el mundo puede menos nosotros. Pero ya estás viendo que esto no estaba preparado y todo el mundo ha levantado la mano en todas esas dificultades que tú nos has relatado brevemente en estos minutos. bueno, yo lo que creo, ¿puedo hablar? Sí, claro. Yo lo que creo es que, o sea, que si estoy con ilusión, o sea, para mí la ilusión es fundamental, o sea, y si tengo ilusión, pues saco las fuerzas. El tema está en que yo una vez hablé de abandonarme. Tengo miedo a abandonarme, porque me he abandonado alguna vez. Y entonces cuando me siento abandonada, me siento, pero por mí misma, pues no tengo fuerzas para hacer todas estas cosas que cuando estoy bien no me cuesta ningún trabajo. Entonces a mí mi miedo es entrar en ese abandono. O sea, que ya Mira, no sé acabas si de es por los... reconocer un miedo súper potente, el miedo a abandonarme, ¿vale? Este miedo a abandonarte viene de la mente, viene del ego. Tú nunca, tu ser, tu esencia, tu alma, lo que verdaderamente eres, jamás te puede abandonar. Eso es lo que hemos hablado en alguna sesión, ¿no? ¿Tú que eres un cuerpo? ¿Tú eres una mente? ¿O eres un alma, una esencia? Porque claro, está claro que tenemos cuerpo, está claro que tenemos mente, pero ¿somos eso? ¿Tu existencia, tu ser, te puede abandonar? ¿Tú hoy dejas de existir 5 minutos y de repente lo retomas? Tú no puedes dejar de No, ser. es el ánimo. Bueno, cuando yo hablo de abandonarme es el ánimo. O sea, Vale, y el vale. ánimo a veces es tan bajo que ahí ¿Alguien es... está arriba en la ola y abajo en la ola de las que estamos aquí? ¿Alguien ha estado ahí? Muy arriba que parece que se come el mundo y de repente muy abajo que parece que no puede salir. Es que por ahí pasamos todos, Magdalena. Por ahí pasamos todos. Pero te voy a decir dos cosas o tres cosas. Primero, la creencia de que a ti te cuesta más que a los demás es una simple creencia y como toda creencia es falsa. Es decir, tu mente te hace creer que tú necesitas más esfuerzo, más trabajo que los demás. No es así. ¿Vale? Si desmontas esa creencia, te vas a dar cuenta que todo resulta más sencillo. Sobre todo por una cuestión que vamos a compartir hoy en la sesión de hoy, que vamos a repetir y a machacar. Y es que la solución de todo lo que pasa en nuestra vida ya está dentro de nosotras. Es decir,
No tenemos que hacer tanto esfuerzo, tanto Ya, ya, ya. trabajo, tanto por buscarlo ahí fuera. Es que está dentro. Lo único que tenemos que hacer es algo que no todo el mundo tiene la habilidad desarrollada y tú has reconocido que la tienes. Y es dejarte llevar por tu intuición. ¿Por qué? Porque la intuición es la voz de tu alma. Y esa nunca falla. Nunca. Y hay muchas personas que no la tienen tan desarrollada como tú acabas de reconocer que la tienes. Eso vale su precio en oro. Eso nunca miente. Así que cuando tengas esa voz interior que te dice por aquí, haz esto o no hagas esto, haz lo otro o deja de hacerlo, escúchala muy atentamente. Y estate muy atenta a las sincronicidades que aparecen en tu vida. Que esas pequeñas casualidades, que no son casualidades, que parece que todo se confabula y que parece que te está indicando el camino, eso es lo que tienes que hacer. Escuchar esa intuición con esas sincronicidades que se dan en el mundo interior que te confirman que ese es el camino. Eso, ojalá todos pudiéramos desarrollarlo al máximo nivel, porque eso es lo que somos, esa intuición, ese amor interno que nos guía y que no necesita de ningún esfuerzo, ya sabe la respuesta. Esa mente subconsciente, ese Espíritu Santo, como lo queramos llamar, nos da la respuesta a través de esas revelaciones, esas intuiciones, esas corazonadas, como lo queramos llamar, esos déjà vu, esas revelaciones que dice, ostras, sí que es esto y no sé por qué. Porque no tengo una razón, no tengo un motivo para decir por qué esto es así, no lo puedo justificar, pero siento que es por aquí. Eso es lo que tienes que escuchar. Y me estás diciendo que tú lo tienes desarrollado, que eres muy intuitiva. Sí, 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 yo creo que sí, pero también soy muy de dejarme, o sea, de dejarme influenciar por los demás, o sea, bueno, sobre todo a ver, mi marido es el más cercano a mí y es mucho más racional y más no sé qué, entonces a veces me ha criticado tanto algunas cosas que yo siempre le he dado el poder, o sea, realmente le he dado el poder. Y bueno, pues algunas veces, o sea, ya eso, cuando se lo quito, pues hemos empezado a tener más líos, más problemas, o más enfrentamientos, o más historias. Bueno, Y entonces, pero claro, me ha hecho dudar, o sea, porque yo siempre le he tenido como que era mucho más racional que yo y mucho más práctico y mucho más listo, o sea, no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, claro, cuando he dado mi poder, pues he perdido el poco poder que yo creía que tenía. Entonces, bueno, se pues lo has ahora cedido. estoy, Se lo has se lo he cedido cedido, se lo he por cedido. creer que eras listo y tú no eras la lista. Claro, claro. ¿Vale? Pero Entonces, bueno, para yo nada, ahora la mente sí. racional precisamente no es lo que somos. Te estoy diciendo que lo que somos es esa intuición, esa voz del alma. Ya, ya, sí, la estoy Eso es lo que descubriendo. O somos. sea, estoy descubriendo que es lo importante. O sea, A lo que mejor tú eres la más lista y no es que seas más lista que él, porque las comparaciones son del ego, ¿vale? Es simplemente que él todavía no ha despertado al nivel que tú estás despertando. Nada más que eso. Pero es cierto que desde la sociedad actual, desde el sistema educativo que tenemos, desde toda la cultura social y cultural que tenemos, la ciencia, lo racional, lo lógico está bien visto, está bien reconocido, y todo lo que viene del interior, del alma, de lo invisible, no está tan bien visto, pero esto está cambiando y a pasos agigantados. Yo no sé si vosotros os dais cuenta. Yo hace unos años me costaba encontrar personas que estuvieran en el mundo del crecimiento personal, que todo esto, y ahora veo a todo el mundo. Y muchas veces no vemos a más personas porque la gente todavía tiene miedo a a expresar que le gusta manifestarse. esto. Es como un Mm, tabú, mm. pero hay muchísimas personas que están en esto. Sí, parece que los que estamos aquí somos los locos, un poco los locos. Porque somos los que nos atrevemos a ponerlo en palabras, a mostrarlo con la voz o como sea. Pero hay muchísimas personas, y yo me quedo sorprendida porque a mí me pasaba esto. Yo no hablaba de estos temas con nadie, por miedo a que me tachen de loca, de todo lo que todos hemos pensado alguna vez, ¿no? Pero ahora que ya estoy más suelta y le hablo de estos temas a mucha gente, me sorprendo muy gratamente que hay muchas personas que me dicen, no, 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 si yo en todo eso creo. Si yo también he leído no sé qué libro de crecimiento personal. No, 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 si yo también, si a mí me encanta, si yo escucho a Mario Alonso Puig, no, si yo no sé cuál. Y me sorprendo porque hay mucha más gente de la que nos imaginamos. Pero también me he encontrado gente, por ejemplo, yo he hecho trabajos de prospección, ¿no? De contactar con gente por redes sociales y cuando le digo, ¿por qué no me comentas tal vídeo y expones lo que me acabas de contar? Y me dice, no, 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 porque si mi familia ve que yo estoy en estos temas, concretamente se me viene a la mente un chico, un enfermero, que le encantaba este tema, empezó a hablarme, no sé cuánto, y nunca me comentaba. Y yo le decía, pero si te ha inspirado tanto este vídeo que he publicado o algo, ¿por qué no comenta? Y dice, no, 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 porque yo soy enfermero. ¿Qué va a pensar la gente, un enfermero que cree en estas cosas? Es como que para él se rompía toda su credibilidad como profesional del mundo de la sanidad, ¿no?
Entonces hay mucho miedo, mucho tabú y por eso mucha gente no se atreve, pero estamos más de lo que nos pensamos, ¿eh? Muchas más personas de las que nos pensamos. Entonces, lo que yo te quería decir, otra de las cosas que yo te quería decir, primera, que escuches tú esa voz y le des credibilidad porque es la verdad. Esa es la única verdad. Y ya que tienes la habilidad desarrollada, que tienes la suerte esa que no todo el mundo la tiene, aprovéchala, escúchala. Que tu marido dice que eso son tonterías, da igual, no entres en lucha con él. Uy, Simplemente tú refuerzas en ti, en tu interior, porque tú sí sabes lo que es. A lo mejor todavía no ha llegado su momento para que pueda despertar, ¿vale? Y luego cuando dices necesito motivarme, mira, la motivación es, para que me entendáis, porque todos pensamos que necesitamos motivarnos, que necesitamos ayuda, que todo eso, ¿no? La motivación es como encender una cerilla. Tú enciendes una cerilla y ¿cuánto dura encendida? ¿Un minuto? ¿2 minutos? Si es que llega y se apaga. ahora hay largas, ahora hay largas. Se apaga enseguida. Por mucho que tarde en apagarse una cerilla, es segundos lo que dura. ¿Vale? Entonces lo que necesitamos no es motivación. Evidentemente si tenemos un empujón de motivación a todos nos ayuda, pero tenemos que ser conscientes que la motivación es muy efímera y se apaga muy pronto. Entonces necesitamos encontrar algo más duradero que la motivación. Y lo que necesitamos es inspiración. Es decir, necesitamos encontrar personas, circunstancias, acontecimientos que nos inspiren a mantenernos ahí. Yo nunca he sido de ídolos, ¿no? Ni de niña, ¿no? De cantantes, como mucha gente, y forofa, ni nada de eso, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando tú encuentras a una persona que te sirve como ejemplo a seguir, es decir, esta persona representa para mí, ¿qué te digo yo? La cultura del amor, la cultura de la solidaridad, la cultura de lo que sea. Eso te inspira y el simple hecho es como un símbolo, ¿no? Como si tienes un símbolo, ¿qué te digo yo? El símbolo de la paz, ¿no? Te inspira por el simple hecho de acordarte de ese símbolo, ¿no? Pues una persona que para ti represente eso, que no tiene por qué ser ningún famoso. Puede ser una persona de tu familia, un vecino, una amiga, lo que sea. Lo que necesitas encontrar es una fuente de inspiración que cuando te venga el momento de bajón, tú puedas recordar esa fuente de inspiración. ¿Vale? Y además, porque hay muchas personas a nuestro alrededor, lo que pasa es que muchas veces no nos hemos parado a pensar. Si ahora tuvierais que elegir vosotras a 3 personas que a lo largo de vuestra vida han sido ejemplo de algo, ¿tendréis la capacidad de nombrar a esas personas? Y ya os digo, no tienen por qué ser famosas. Pueden ser personas de vuestro entorno cercano, que no las conozca nadie, que sean personas anónimas. Hay personas que habéis dicho, ojalá yo fuera capaz de hacer lo que esa persona ha hecho. ¿A vosotros os viene a la mente el nombre de 3 personas? Ponedmelo por el chat. Bueno, a mí mi padre, por ejemplo, Por mi padre ejemplo, me ¿de sirvió de qué era inspiración. ejemplo tu padre para ti? Pues de positividad, de fortaleza, de resiliencia, de optimismo, o sea, sí, de positividad y de optimismo, o sea, de echárselo toda la espalda, de esto no tiene importancia, esto, no sé, Fue un ejemplo para ti, ¿no? Y su te llamó manera la de vivir. atención para ti gratamente, ¿no? Ujú. Con lo que hemos Claro, visto pero ya de de los mayor. espejos, vale, Eso vale, ya pero con lo que hemos visto de los espejos, ¿esto qué significa? bueno, pues que lo que ves en los demás a lo mejor lo tienes tú también. A lo mejor no, seguro, 100%. Si tú lo reconoces en otro, es porque está en ti, pero a lo mejor todavía no lo has hecho consciente, ¿no? Quizás con estas sesiones que hemos hecho sobre los espejos ahora eres más consciente, ¿no? Mm, Pero eso que veías en tu padre, porque ahora tu padre ya no está, ¿no? mm, Encarnado. Eso que veías en tu padre te gustaba y te llamaba la atención porque está en ti y la tienes olvidada esa parte. Esa capacidad de resolución, de ser positiva, de no echarle tanta sal a las cosas, de resolver los problemas sin tanto esfuerzo. Eso está en ti, si no, no te habría llamado la atención de tu padre. ujú. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces, ahí tienes un símbolo de inspiración, no de motivación, de inspiración, porque la figura, la imagen de tu padre, el símbolo que para ti que supone tu padre, es indefinido en el tiempo, es eterno. Tu padre, por mucho que ya no esté encarnado, va a estar siempre ahí para ti. Una mosca por aquí. mm, ¿Sí o no? sí, Entonces agárrate a esos símbolos. Puede ser tu padre, puede ser una amiga, puede ser un conocido. Cualquiera tiene esos pilares que son de verdad inspiración para el mundo.
que quizás no arrastran masa porque no salen por la tele, pero da igual, están haciendo su función. Vamos a agarrarnos a ellos. Yo cuando hice este ejercicio por primera vez, al principio me costó, digo, ostras, si yo no he tenido ídolos. Solo recuerdo que de niña hubo un momento que sí que me llamaba mucho la atención, como me gustaba el tenis, aunque no lo jugaba, pero me gustaba el tenis, en un momento que mi ídolo fue, entre comillas, porque nunca he sido fan ni nunca he soñado con que me firmen un autógrafo ni nada de eso, pero sí que hubo una época en que yo soñaba incluso con esta persona y era Arantxa Sánchez Vicario, ¿no? ¿Por qué? Porque yo la veía como el ejemplo de la fortaleza, de luchar, de poder con todo, de sobreponerse a las dificultades. Yo la veía como una tenista que no tenía las cualidades que tenían otras tenistas físicamente y aún así se sobreponía a eso y ganaba cosas que parecían imposibles, ¿no? Que lo lógico era que ganaran otras tenistas. Para mí era el símbolo de aquello, ¿vale? Entonces mi inspiración era ella, hasta el punto que soñaba con ella. Hubo un momento que soñaba muchas veces con ella y digo, ostras, ¿esto qué es? ¿No? Y claro, yo en aquel momento no sabía qué significaba eso para mí, pero era algo que yo tenía y que no me daba cuenta que lo tenía, no lo reconocía, no lo valoraba, igual que tú con tu padre, ¿no? Entonces, esas inspiraciones son las que tenemos que buscar. Y eso sí es duradero, porque puede que la mente se nos vaya, que nos venga el bajón, pero tú, en cuanto traes a tu mente la imagen de tu padre, te refuerzas, te recargan las pilas con lo que simboliza a él para ti. ¿Sí o no? Ujú. Entonces, déjate de motivación, que evidentemente si la tienes eso es un extra y a todos nos viene bien. Pero lo que interesa es la inspiración, la que recibimos de los demás y la que nosotros damos a los demás. Porque recordad, los demás son nuestro espejo, pero es que nosotros somos espejo de los demás. Y hacemos nuestra función hacia los demás, en positivo y en negativo. Aunque no hay negativos, ya lo sabéis, ¿no? Yo puedo inspirar positivamente a alguien o también puedo desatar el alien en otro, sacar de quicio a otra persona, ¿no? Y ahora ha pasado, ¿no? Que hay personas con las que no nos podemos ver porque todo les molesta de nosotros, todo les parece mal. ¿Qué significa? ¿Que somos odiosas para esas personas? Si hace esa interpretación, la otra persona se está perdiendo todo el mensaje que hay para esa persona. Le estamos dando la oportunidad. Igual que nosotros, ¿no? Cuando viene una persona que nos saca de quicio, que no la podemos ver, que creemos que nos está haciendo la vida insoportable, si creemos eso y nos mantenemos ahí, y lo primero que queremos hacer es apartar esa vida de esa persona de nuestra vida, estamos rechazando el mensaje que nos está poniendo la vida aquí, no estamos rechazando la gran oportunidad. Porque recordar, somos mensajeros, somos carteros. El cartero llega y te entrega una carta, te entrega un mensaje. Y la mayoría de las veces, cuando no nos gusta, lo que queremos es rechazar al mensajero y rechazar el mensaje. Y estamos media vida intentando apartar a esas personas de nuestra vida pensando que están fastidiándonos. Y vienen a justamente todo lo contrario, a entregarnos el mensaje. Imaginaos que viene el cartero, toca el timbre de la casa, le trae una carta certificada y viene con una multa, porque tú cuando ves el sobre que viene, DGT, dices, ostras, va a ser una multa. ¿Qué hace? ¿Le cierra la puerta al cartero y no coge la carta? Tú comprendes que el cartero no tiene la culpa del mensaje que viene a traerte. ¿Sí o no? Es sencillo. No le cerramos la puerta y cogemos la carta aunque no nos guste el mensaje que nos va a traer, porque ya lo intuimos, ¿no? Pues eso es lo que hacemos constantemente y demasiado frecuentemente en nuestra vida. Persona que me molesta, persona que es incómoda, persona que me saca de quicio, que me toca las narices, fuera, que la quiero fuera de mi vida. Y nos perdemos el mensaje, nos perdemos la oportunidad. Y ha venido a colaborar con nosotros porque pactamos con esa persona que viniera a hacer su función y pudiera darnos el mensaje que necesitamos saber para conocer quién realmente somos. Ese alma, esa esencia que muchas veces tapamos, que no queremos descubrir. ¿Por qué? Porque está nuestra parte egoica, nuestra parte mental, ¿no? Y estuvimos hablando, y si queréis empezamos con la sesión con esto ya, ¿no? Recordamos que tenemos una mente que tiene una pequeñísima parte que es consciente y una enorme parte que es subconsciente o inconsciente, ¿no? En esa parte inconsciente es donde está lo que realmente somos, pero que está tapada, está oculta por esa parte egoica, por esa mente egoica que no quiere que salga lo que realmente eres, sino que quiere mantenerte engañado o engañado creyendo que eres algo que no eres, ¿no? ¿Y cómo se oculta esa parte subconsciente? Pues se oculta a través de la parte individual, el subconsciente individual, la parte del subconsciente familiar o la parte del subconsciente colectivo.
¿Y de dónde surge todo eso que tapa nuestra esencia? Pues del origen, de la creencia, de la separación. Pensamos que somos seres separados, independientes unos de otros, diferentes unos de otros, donde estamos llenos de miedo y culpa. Y como estamos llenos de miedo y culpa, ese subconsciente individual, ese subconsciente familiar y ese subconsciente colectivo oculta lo que realmente somos. ¿Vale? Entonces, la función que tenemos en esta vida es descubrir quién realmente somos y hemos olvidado. Porque recordar que cuando venimos a esta vida y encarnamos, se nos olvida lo que éramos y se nos olvida lo que hemos venido a aprender. Entramos en una fase de amnesia total y no recordamos quiénes somos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tenemos la ley universal de causa y efecto. Esto lo veíamos estos días previos, estas semanas previas, ¿no? Y como no sabemos lo que hay en nuestra parte subconsciente porque es invisible y es silenciosa, esa parte interior lo que hace es proyectarse en el exterior, es decir, reflejarse en el exterior. Nuestra mente lo saca y a través de otras personas, a través de ciertas circunstancias, vemos unos efectos, unas circunstancias que en muchos casos no nos gustan, pero que son las que nos dan la posibilidad de ir descubriendo, deduciendo que hay en nuestra parte interior, en esa parte subconsciente que todavía no hemos reconocido y que está ahí, ¿no? Entonces, si tenemos unos efectos que no nos gustan, quiere decir que hay en nuestra parte subconsciente una información que no es la que nos gustaría que estuviera y que tenemos que transformar, tenemos que descubrir qué es primero para poder empezar a disolverla. Recordar la imagen de ese iceberg donde solo sale una pequeña porción de hielo sobre la superficie y una enorme pieza queda debajo del agua, esa parte subconsciente, ¿no? Cuando nosotros encontramos la causa, es decir, ese mensaje, esa creencia subconsciente que hay en nuestro interior, la detectamos y la transformamos, ese hielo bajo agua empieza a disolverse, se hace más pequeñito y pasa a ser consciente, se hace más grande la parte que sale a la superficie. Y de esa manera vamos reconociendo lo que realmente somos, ese amor y esa paz infinita que hemos olvidado. ¿Vale? Por eso te decía Magdalena que te acojas a ese tesoro que tú tienes ya desarrollado, esa habilidad para escuchar tu intuición, tu alma, y esa es la verdad. Que otros no la reconocen es su problema. Solo tienes que reconocerla tú y darle la importancia que se merece tú. Y eso vale su precio, no, te lo garantizo. Mi madre, por ejemplo, es una persona súper intuitiva, pero súper intuitiva. Hasta el punto que hay veces que tiene problemas muy gordos, que no sabe por dónde meterle en mano. Y ella siempre me dice, si es que la solución no la tengo yo. Es que la solución me la dan. Ella lo dice así. Y se acuesta diciendo, no sé cómo resolverlo, dame la solución, dame la solución. Y se levanta con la solución. Se levanta con la solución. Pero de cosas banales, del trabajo, de todo. Por eso te digo que escuches a esa voz, porque cuanto más la escuches, más crece, más se desarrolla. Y ahí está la verdad. En la sesión de hoy lo que quiero que quede bien claro es que la respuesta no está en nuestro esfuerzo, que evidentemente hay que hacer nuestro trabajo, sí, pero esa creencia de que todo cuesta mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho dinero y que a pesar de hacerlo todo no llegan las cosas, es porque creemos que la solución la tenemos que crear y generar nosotros. Y la solución ya está ahí en esa mente subconsciente. La solución ya la creó la fuente, Dios, el universo, como lo queramos llamar. La solución está ahí. Lo único que tenemos que hacer es vibrar y conectar con ella para que baje a tierra y la podamos ver. Porque vivimos en un mundo de infinitas posibilidades, recordar. Entonces, si ya está ahí, no tenemos que esforzarnos tanto. Solo tenemos que empezar a conocernos, liberarnos de esa parte egoica, que es un proceso constante e infinito, por supuesto. Pero cuando lo vayamos haciendo, nos vamos a dar cuenta de que la información fluye mucho más fácilmente de lo que pensamos. Y tú tienes eso ahí que quizás nadie te lo ha valorado en Magdalena y quiero que lo refuerces, que lo reconozcas. Porque fíjate que tú estabas valorando esa parte lógica, analista, científica que tiene, por ejemplo, tu marido, pensando que eso no valía un duro. Y eso es lo que de verdad te lleva a la verdad. Y nunca falla. La lógica, el razonamiento, unas veces acierta y otras veces no. Fíjate en la ciencia. Lo que hoy es cierto para la ciencia y mañana es falso. ¿Te das cuenta? Mm. Ahora, ¿cuántas veces has tenido una intuición de que va a pasar algo o que va a ser y ha sido? Muchas veces. Por no decir el 100% de las veces.
Y si no ha sucedido es porque nos hemos confundido con la parte mental, ¿vale? Muchas veces confundimos los miedos con las revelaciones, ¿vale? Hace poco hablaba yo con un amigo sobre este tema, ¿no? Nos propusieron un proyecto, una especie de inversión, que no era una inversión, pero que parecía totalmente ilógica, ¿no? Y algunas personas más a las que se lo propusieron, claro, no tenía lógica. Todo lo contrario, tenía pinta de estafa. Y claro, a mí también me embargó el miedo, ¿no? Y digo, ¿qué hago? Ostras, ¿qué hago? Y claro, las personas a las que se lo propusieron y estaban conmigo allí, una de ellas me decía, es que yo siento que no lo tengo que hacer. Y yo le preguntaba, digo, ¿pero cómo lo sientes? ¿Cómo sabes que no lo tienes que hacer y que no es tu miedo a la irracionalidad, a la cosa, a eso de que no es lógico? ¿No? Y yo finalmente tomé la decisión de entrar. Veremos a ver cómo acaba. Todavía no he terminado el asunto, no veremos a ver cómo acaba. Pero dije, yo quiero creer en que hay bondad en el mundo, ¿no? De que, aunque sea ilógico, hay gente que quiere el bien en el mundo. Y lo voy a hacer solo por jugar esta partida, ¿no? Por reforzar en mi mente que tiene que haber gente buena en el mundo que contra todo pronóstico pueda dar, pueda regalar sin interés más allá de eso, ¿no? Y esta amiga mía, por ejemplo, me decía, no, es que yo presiento que no, y mi intuición es muy buena. Digo, bueno, el tiempo dirá. Si esa intuición de verdad era tu intuición o era tu miedo a equivocarte, porque el miedo nos visita a todos, ¿no? Mm. Entonces muchas veces nos confundimos y cuando falla es porque nos confundimos pensando que es la intuición y no lo es, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, estamos gobernados por la ley de causa y efecto y eso que tenemos en nuestra mente subconsciente se ve reflejado en el exterior. Cuando vemos algo que nos inspira, que nos gusta, que nos motiva, como nos decía Magdalena ahora mismo, ¿no? Mi padre es que lo veía todo fácil, podía con todo, era muy positivo. Eso quiere decir que estamos en un momento de comunión con nosotros mismos, con nosotras mismas. Es decir, yo soy eso y se me ha olvidado y tiene que venir alguien a hacernos de espejo para recordarnos lo que somos. ¿Vale? Lo que pasa es que muchas veces no lo identificamos, decimos, es que eso es del otro, yo no soy eso. Se nos olvida que somos uno y que esa persona viene a hablarte de ti, que eres tú, es una prolongación de ti, ¿vale? O sucede al contrario, que vemos a personas que nos molestan, que son cosas desagradables, vemos violencias, vemos traiciones, vemos abandonos, vemos todas esas emociones que no nos gusta sentir y también decimos normalmente eso no va conmigo, eso es que ese personaje es así de malo y hace todo ese tipo de cosas, pero no tiene nada que ver conmigo. Mentira. Viene a traernos un mensaje, si no, no estaría en nuestra vida. Es el cartero que trae la carta, ¿vale? Lo único que está pasando es que ahora no es un momento de comunión, no viene a reflejarnos lo que somos, sino que es una proyección. Es decir, esa parte oscura que no hemos reconocido en nosotros y que creemos que no la tenemos, sale al exterior para que tengamos la oportunidad de darle luz, reconocer que también tenemos esa parte maligna, entre comillas, traicionera, que abandona, que tiene violencia, que lo que sea, en otra forma. No tiene por qué ser la misma forma, pero que está dentro de nosotros y que tenemos que aceptarla y reconocerla. Porque no reconocer todo lo que somos significa negarnos, no aceptar nuestro ser. ¿De acuerdo? Y por eso la mente constantemente está proyectándose para darnos una y otra vez la oportunidad. Y por eso decimos, es que se nos repite mucho la misma situación con otra persona, pero siempre lo mismo, con las parejas, con los trabajos, con no sé cuánto. Tiene una función y si se nos ha repetido varias veces, ¿qué mensaje no hemos atendido? ¿A qué cartero hemos quemado? ¿O le hemos dado el portazo en la puerta, en la nariz? ¿Vale? Entonces, todo es un reflejo, todo lo que vemos ahí fuera es un reflejo, necesitamos disolverlo. Para disolverlo necesitamos identificarlo, reconocerlo primero. Y entonces empieza a menguar, a hacerse más pequeño y a conocernos un poquito más. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no es tan fácil que lo reconozcamos? Porque tenemos impedimentos y nosotros ponemos impedimentos. ¿Qué tipo de impedimentos? Los pensamientos de ataque. Todos y todas tenemos pensamientos de ataque, ¿o no? ¿Qué son los pensamientos de ataque? A ver, ponedme por el chat, que quiero que participéis. La energía tiene que moverse. ¿Qué pensamientos de ataque tenéis vosotras con vosotros mismas? O con vosotros mismos, ¿vale? ¿Qué tipo de cosas te dices a ti misma que no te hacen bien y que te impiden avanzar en tu vida, en tus proyectos, en tu familia, en lo que sea? Sabotearme, pero por ejemplo, ¿con qué tipo de frases? ¿Qué te dices a ti misma, Magdalena? Y las demás también, ¿eh? Escribid, escribid.
no eres capaz, no soy capaz. Esto nos lo decimos muchas veces, yo no soy capaz de esto, yo soy muy mala en esto, ¿no? Yo durante mucho tiempo me lo he dicho, yo soy muy mala con las tecnologías, por ejemplo. Esto no está hecho para mí. Mentira, es una creencia, evidentemente, pero es mentira. ¿Qué más? El no merecimiento, el no me lo merezco. Pienso que no me lo merezco, merecen todos los demás y yo no. Eso es un pensamiento de ataque, no te favorece, te resta, te paraliza, te bloquea. ¿Qué más? ¿Qué más pensamientos de ataque? Porque tenemos muchos, ¿eh? Aunque no los pronunciemos en voz alta, pero tenemos muchos. Nuestra mente no para de parlotear, de decir, de rumiar. Miedo al rechazo, ¿y si me rechazan? Mejor me estoy calladita porque si digo algo que no gusta, a lo mejor me rechazan y ya no estoy bienvenida en este grupo. Me siento pequeña, dice Cecilia, exacto. Yo no soy suficiente, yo no valgo, los demás lo hacen todo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que el yo no valgo, exacto. Algo me pasa, todo lo malo, es verdad, yo estoy gafada y todo lo malo me viene a mí. Los demás tienen vidas preciosas y maravillosas, sobre todo cuando entramos en redes sociales, pero mi vida es un asco. Soy la única que tiene la vida que es un asco. Eso nos lo dice nuestra mente constantemente y son pensamientos de ataque que muchas veces culpamos a los demás. Es que fulanito me ha dicho, es que el jefe me ha dicho, es que no sé quién me ha dicho. Pero ¿cuántos pensamientos de ataque nos hacemos nosotras mismas contra nosotras mismas? O sea, que no tenemos que culpar a los demás, que nosotros ya lo hacemos, que ya lo paralizamos, obstaculizamos, ¿no? Por eso el curso de milagros habla que es el miedo y la culpa la base de nuestro impedimento fundamental en la vida. Tenemos miedo a todo y por miedo nos paralizamos, no hacemos. Y sentimos culpa en nosotros mismos y en los demás. Y cuando proyectamos esa culpa, estamos poniendo fronteras que nos impiden ver la verdad y por lo tanto avanzar, conocernos realmente y disolver esa parte inconsciente, ¿no? Por lo tanto, lo importante es encontrar esa causa, esa parte que hay en nuestra mente subconsciente. A ver, Daniela nos dice, no valgo para esto, no soy bastante inteligente. Todo eso le dice a Daniela, ¿no? Esos pensamientos de ataque, efectivamente. Una vez que sabemos lo que está pasando en nuestra vida, en nuestro mundo interior, lo importante es ir al origen, ¿no? Es decir, que hay en esa mente subconsciente que está trayéndome estos resultados a mi vida. En el mundo laboral, a nivel económico, a nivel de salud física, a nivel de relaciones, de parejas, de amistades, de lo que sea, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar la causa? Pues hay varias vías, ¿no? Una de ellas podría ser las regresiones, ¿no? Hay cosas que traemos ya a esta vida y que vienen de vidas anteriores. Por eso hay mucha gente que se va a una terapia, le hacen una regresión y averigua muchas cosas. Otra vía podría ser la meditación. Si trabajáramos mucho la meditación, nos acostumbráramos a ir hacia adentro, a través de la meditación nos vienen muchos mensajes de nuestro ser superior y nos conoceríamos mejor, empezaríamos a tener revelaciones de lo que somos realmente, ¿no? Otra de las vías pueden ser los sueños. Los sueños nos hablan de nuestra mente subconsciente, de lo que hay ahí oculto en la mente subconsciente. Y hay personas especializadas en descifrar el mensaje de la mente subconsciente. Yo recuerdo que cuando estaba en el instituto había un profesor de literatura que los interpretaba. A mí me decía, dime, yo le contaba el sueño, ¿no? Y me decía, dime 3 palabras que simbolizan esta palabra que ha aparecido en tu sueño, ¿no? Y con el mensaje que yo le daba sin pensar rápidamente me descifraba el sueño. Yo la primera vez que me lo hizo me quedé alucinada, porque parecía que me conociera de toda la vida y era el primer día de clase. Entonces, los sueños tienen muchísimo mensaje y no es la apariencia de lo que vemos en el sueño. Es el simbolismo que tienen esos personajes o esos objetos que aparecen en el sueño, ¿no? Y otra manera de ver qué hay en nuestro subconsciente, de encontrar esa causa, es a través de la psicoterapia. A través de la psicoterapia del curso de milagros lo que hacemos es ver qué está pasando en tu vida, ir al origen, encontrar esa causa primera, porque lo que pasa en la mente, ya sabemos que todo se origina en la mente, es que cuando somos niños, y la mayoría de las causas aparecen en la niñez y en la adolescencia, es que vivimos una circunstancia con alguien normalmente y ahí acusamos a alguien de lo que sucede. Pues es que tuvo un padre maltratador, es que fulanito me violó, es que mi madre me abandonó, es que ahí culpamos, ¿no? Cuando somos niñas, cuando somos niños. ¿Qué pasa? Que hacemos un culpable y como juzgamos, ya estuvimos viendo estas semanas anteriores que aquello que condenas te condena. Es decir, creamos una causa en el momento que enjuiciamos, que sentenciamos, que decretamos algo, de que eso es así, que es verdad. Porque se nos olvida que eso que decretamos, sentenciamos o enjuiciamos es una interpretación única y personal nuestra. Y al decretar, sentenciar
estamos creando una causa, se está grabando en nuestra mente subconsciente porque es una situación de alto impacto emocional y recordar cómo se crean las creencias, o por repetición, 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 o porque se dé una sola vez con un alto impacto emocional. Es decir, con que pase algo que nos llegue muy dentro, que la emoción sea muy profunda, se queda grabado para siempre. Y ahí se genera la causa. ¿Qué pasa? Que eso normalmente pasa en los primeros años de edad. 4, 5, 6, 7, 8, 10 años. Y lo olvidamos. En muchos casos se olvida, especialmente cuando son acontecimientos especialmente dolorosos, traumáticos. La mente tiene el mecanismo de hacernos creer que se ha borrado ese acontecimiento. De hecho, muchas personas de las que han sido violadas, por ejemplo, pasan los años y no recuerdan qué sucedió exactamente. Ese mecanismo de defensa de la mente de que no recordemos exactamente lo que pasó, porque si no lo recordamos parece que no sufrimos tanto y parece que se ha eliminado. Pero no es cierto, sigue estando ahí grabado en la mente subconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que si no recordamos qué pasó y no lo identificamos como la causa, es como si se abriera una habitación del terror dentro de nuestra mente subconsciente. Imaginaos nuestra mente y que cada vez que pasa algo muy doloroso, algo muy traumático, se genera una pequeña habitación que podríamos llamar del terror, a la que nadie quiere entrar porque da mucho miedo, porque fue muy doloroso. Y cada vez que sucede algo así muy duro, nueva habitación y nueva habitación. ¿Y qué pasa? Que una vez que se genera esa habitación del terror, la olvidamos completamente, pero sigue estando ahí grabada en nuestra mente subconsciente. Y entonces va sucediendo en nuestra vida, vamos avanzando en nuestra vida y se van presentando ciertos acontecimientos, circunstancias, personajes en nuestra vida que una y otra vez repiten ciertos acontecimientos o ciertas emociones que se repiten una y otra vez. La sensación, por ejemplo, de sentirnos traicionadas, la sensación de sentirnos abandonadas, la sensación de sentirnos rechazadas, humilladas, tratadas injustamente. Y no sabemos por qué, pero se nos repiten, se nos repiten, se nos repiten. Y es porque no sabemos cuál fue la causa original. La primera vez que sacamos la conclusión de que, por ejemplo, las mujeres tienen que cuidar de los hombres, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay en relaciones de pareja haciendo de madres de sus parejas más que de pareja? ¿Por qué sucede eso? Y a lo mejor rompes con esa pareja, empiezas relación con una nueva persona y sucede lo mismo. Dices, pero si es que es un niño o una niña, si tengo que cuidar de ella, tengo que resolverle la vida porque ella o él no es capaz. ¿Eso por qué sucede una y otra vez? ¿Por casualidad? ¿Tan mala es la vida que nos quieren maltratar? No. Sucede porque hay una causa. Hubo una primera vez en mi vida donde yo saqué la conclusión de que las mujeres cuidan de los hombres. Y puede ser, me lo invento, pero esto, por ejemplo, es una causa bastante común, puede ser que yo viera a mi abuela toda la vida, que mi abuelo estaba enfermo, que se tiró toda la vida enfermo y que mi abuela cuidaba de él toda la vida, porque él no podía valerse por sí mismo. Y yo como niña saqué la conclusión de que las mujeres cuidan a los hombres porque los hombres son inválidos, porque dio la casualidad que mi abuelo tenía una enfermedad y necesitaba mucho cuidado. Y entonces voy creciendo, voy teniendo parejas y siempre cuido de los hombres. Y todas mis parejas son inmaduras y nadie tiene la iniciativa para resolver los problemas y soy yo la que tiene que resolverlos. Entonces, hasta que no encuentro la causa primera, que puede ser esa imagen que yo saqué con mi abuela como cuidadora del hombre, mientras que no detecto esa causa y dejo de culpar al hombre, porque a nivel inconsciente mi mente ha estado culpando al hombre, o se ha fidelizado con mi abuela y se ha identificado con ella, y yo he copiado su papel, mientras que no identifico esa causa, se me va a seguir repitiendo en la vida el patrón de una mujer que cuida a un hombre, yo que cuido a mis parejas, o yo que cuido a mis hijos, o yo que cuido a mis vecinos. ¿Se entiende? Todo por esa primera habitación, esa habitación del terror que se creó la primera vez, inconscientemente, silenciosamente, pero se quedó grabada ahí. Esa es la causa. Y por eso vemos reflejado todo lo que vemos reflejado después, en el exterior. ¿Vale? Así que lo importante es encontrar la causa y eso es lo que se hace con la psicoterapia a través del curso Milagro. ¿Vale? Entonces, una vez que encontramos la causa, la detectamos, podemos empezar a disolverla, ¿no? A dejar de culpar a ese abuelo, por ejemplo, que siempre necesitaba ayuda, o a ese padre que me maltrató, o a ese vecino o familiar que me violó. Y nos damos cuenta de que no es que no sucediera aquello, los hechos están ahí, sucedieron, pero la interpretación del que yo hice de aquello fue lo que se me está repitiendo en distintos escenarios con distintos personajes. ¿Vale?
Entonces, cuando detectamos la causa, la disolvemos y empieza a cambiar nuestro mundo exterior. Para eso está la ley del espejo, para eso está la ley de causa y efecto, ¿no? El curso de milagros habla de mente errada y de mente libre o mente recta, ¿vale? Los humanos, por norma general, vivimos en el tiempo, ¿no? Y pensamos que la vida es una línea, la vida es lineal, ¿no? De hecho, ¿cuántas veces nos lo han explicado o en el colegio, en el instituto o en algún curso de formación, ¿no? Esta es tu vida, año cero, esta es tu vida, año 100, 110, los años que vivas, ¿no? Y parece que la vida es lineal, desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Eso significa que, según el curso de milagros, es la mente errada, es decir, vivimos en el tiempo. Y en el tiempo quiere decir que la mayoría de las veces estamos en el pasado o estamos en el futuro. Cuando yo estoy hoy aquí pensando lo que me sucedió hace 10 años o la semana pasada, no estoy viviendo lo que la vida me ha traído aquí, hoy y ahora. Estoy viviendo lo que pasó la semana pasada, lo que pasó hace un año o hace 10 años. Quiere decir que estoy tumbada, estoy dormida, viviendo una cosa que no es lo que tengo ahora. Y estoy equivocada, ¿no? Eso es lo que nos dice el curso de milagros. El curso de milagros habla de una experiencia vertical, más que horizontal, ¿vale? Lo ideal sería vivir en ese cruce de la línea del tiempo con la línea vertical, ¿no? En el presente, en el ahora. Porque ahí, cuando uno vive en el presente, se da cuenta de que las soluciones, la respuesta a aquello que vamos buscando aparecen solas, porque aparecen pensamientos creativos. Y no porque los creemos nosotros, sino porque nos son dictados y nos llegan. Ya están creados. Por eso le decía yo a Magdalena, hazle caso a esa intuición, porque es donde viene la información y no la creas tú, ya está creada, pero se manifiesta a través de ti. Y es como si fuera tuya, que al final todos somos uno. Esa información eres tú, evidentemente, pero no hay que hacer ningún gran esfuerzo para que llegue. Lo que tendríamos que hacer es mantenernos el máximo tiempo posible en el presente, que sí que no es fácil, que necesita entrenamiento. Pero cada vez que tomamos conciencia, ya estoy otra vez rumiando lo que pasó hace un año o hace cuando yo tenía 8 años, ya estoy rumiando otra vez, vuelta presente aquí. Y nos entrenamos, como todo, como cuando vamos al gimnasio y nos salen agujetas el primer día y parece imposible. Pero si nos mantenemos, lo importante es que cada vez estemos más tiempo en el presente. Y que cada vez que detectamos a nuestra mente viajando al pasado o viajando al futuro, dejemos eso ahí y volvamos al presente. Y no pasa nada. No hay que pegarse latigazos porque otra vez estoy. No, el éxito es que lo he detectado y soy capaz de volver ahora. Ese es el éxito. Y es normal que nos vayamos y nos vengamos. Pero, por ejemplo, Magdalena que me decía, he estado mucho tiempo con depresión. La depresión es estar constantemente en el pasado, rumiando aquello que pasó hace tiempo y pensando que nuestra vida está esclavizada por aquello que sucedió en el pasado. Nuestra mente, nuestro ego nos hace creer que esa es la realidad y que no podemos deshacernos de eso. Pero cuando encontramos la causa, aquello que nos dolió tanto, y decimos, si es que no había culpables, si es que fue mi interpretación de niña inmadura, cuando todavía el cerebro no estaba todavía ni siquiera terminado de formar, la que se ha quedado grabada con esa interpretación del pasado y se ha ido repitiendo a lo largo de toda mi vida. Y ahora puedo hacer una interpretación nueva de aquello que sucedió. Y para eso me está ayudando la vida con todas las repeticiones de circunstancias que tengo, o todas las repeticiones de personajes que son muy similares, para traerme ese mensaje. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una pregunta. Quiero que cojáis lápiz y papel y una pregunta. Quiero que penséis en una situación del pasado que fue muy dura para ti, que te marcó mucho, que la tienes grabada y que muchas veces sale en tu día a día. ¿Vale? Escribe qué fue eso tan duro que te marcó para siempre, que por mucho que pase nunca se irá de tu memoria. Y si alguien quiere compartir por el chat, que comparta, ¿vale? Porque así aprendemos todo. Y nos damos cuenta de que esos acontecimientos dolorosos no solo nos sucedieron a nosotras, le sucedió a todo el mundo, de una manera u otra. Y no tiene por qué ser una violación o un maltrato, un intento de asesinato, nada de eso. Puede ser una cosa muy sutil, muy tonta, pero que como niña se te queda grabada para siempre y fue muy dura para ti como niña, ¿vale? Yo siempre he contado lo mismo. Para mí, por ejemplo, fue un trauma ver a mi padre borracho una y otra vez, cuando yo era una niña. Sin embargo, para mi hermana no, pero para mí sí. Para mí fue un hecho traumático.
¿Alguien que quiere compartir por el chat esa situación dura que cuesta sobrepasar? ¿Nadie quiere compartir? ¿Seguimos? Cada uno. Venga, pues compartir. Porque nos inspiramos todos escuchando a los demás. O leyendo a los demás. Y ahí viene mayor aprendizaje que si solo escuchamos y escuchamos. Mi padre maltrataba verbalmente a mi madre, gritándole sin filtros. Exacto, eso pudo ser muy duro para una niña. Y a lo mejor tienes un hermano o una hermana que no le dio tanta importancia, ¿sí o no? Porque yo eso lo viví también en mi casa, cuando venía borracho. Hacía lo mismo, no nos pegaba nunca, pero sí insultos y palabras muy feas, gritos. Y eso se queda grabada, porque somos esponjas. Cuando somos niños de temprana edad, somos esponjas. Nuestro cerebro es como una esponja y lo absorbe todo, ¿no? ¿Vale? Entonces, a ver, Magdalena, ¿quieres decir algo? Bueno, yo sí, voy a comentar una cosa, pero no es una situación como la que estás describiendo, sino que yo, por ejemplo, arrastro desde muy pequeña en una frase que me decía mi padre, que es que era tonta. Entonces, yo interpreté que es que realmente era tonta, Claro. de no lista, lo contrario de lista. Hasta que, claro, lo que pasa es que esto luego me costó mucho tiempo y he funcionado con esa máxima durante mucho tiempo, hasta que me di cuenta que lo que él querría decir, porque luego no me trataba como eso, lo que quería decir era que yo lloraba muchísimo cuando era pequeña. Y entonces supongo que no sabía por qué lloraba, y entonces en vez de preguntarme, en vez de decirme algo más positivo dentro de sus limitaciones emocionales, pues decía, esta chica es tonta. Le faltaba decir, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? Eso no lo pronunció y yo me quedé solo con la primera parte. Y entonces Fíjate, una interpretación sesgada de eso niña, propia de una niña. me ha condicionado muchísimo en mi vida, ¿eh? Exacto. No es ninguna tontería, ¿eh? Tú fíjate, todo lo que te ha condicionado en tu vida no es ninguna tontería. Esa es Mm, la causa de muchas de las cosas que te han sucedido en tu vida. sí, sí. O sea, que no tienen que ser acontecimientos delictivos. Pueden ser una simple frase inocente que se hace desde el amor y de forma inconsciente, porque todo lo que hacen nuestros padres hacia nosotros es desde el amor, pensando que es lo mejor. Pero ¿cómo lo recibimos nosotros? Esa es la cuestión, ¿cómo lo recibimos, no? Por aquí me dice, bueno, Ceci dice que ella lo ha sabido encajar mejor que su hermana no está bien. Aquí Isabel nos dice, de joven me pasó con dos personas diferentes que cuando me las presentaron fui, a ver, a darles un beso y me dijeron no, la mano. Eso era un rechazo, me sentí rechazada porque del grupo solo me lo hicieron a mí. O eso es lo que tú crees, Isabel, que solo te lo hicieron a ti. ¿Vale? Porque seguramente se lo hicieron a más personas, pero no le dieron importancia y entonces no se sintieron rechazadas. Pero la mente te hace creer que solo te pasó a ti. Pero sí, esos son acontecimientos muy dolorosos de niña y eso hace que, por ejemplo, ya no te atrevas a decir nada en otro sitio o intentar saludar a nadie porque dices, ¿y si me rechazan de nuevo? ¿Será que no lo hago bien? ¿Será que yo no lo valgo? ¿Vale? Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué crees que es peor? ¿Aquello que sucedió tan doloroso y que te marcó para siempre? ¿O lo que tú has hecho con esa situación desde el día que pasó, allí en el pasado, hasta ahora? ¿Qué crees que es peor? ¿Ese acontecimiento que duró cuánto? ¿Un minuto? ¿2 horas? ¿Un segundo? ¿O lo que tú has hecho con ese recuerdo de lo que sucedió durante años y años y años, trayéndolo a tu presente, agrandándolo, magnificándolo, dándole demasiada importancia, repitiéndolo una y otra vez? ¿Qué es peor? Dice lo que he hecho o no he hecho hasta ahora. Efectivamente, pudo ser un acontecimiento, como dice Magdalena, una frase de varios segundos. Tú es que eres tonta. No llega a 2 segundos, ¿no?
Pero ¿cuánto tiempo has estado tú rumiando esos 2 segundos? ¿Cuántas veces te lo has repetido? ¿Cuántas veces te lo has creído? Un comentario inocente, lo que yo he hecho hasta ahora. Podemos estar de acuerdo, ¿no? Entonces, si somos capaces de generarnos nosotras mismas tanto conflicto interior por unas palabras o por unos acontecimientos que duraron nada, pero lo hemos extrapolado al presente día tras día, año tras año, luego no somos capaces de comprender todos esos conflictos externos que hay ahí en el mundo, que si las guerras, que si las catástrofes naturales, que si esos conflictos entre los políticos matándose los unos con los otros, y decimos, qué locos, es que están locos, que no sé cómo lo hacen. Pero ¿y qué hemos hecho nosotros con nuestras propias vidas? Por una interpretación inmadura de la niñez. ¿Nos damos cuenta? Como normalmente culpamos a los demás, pero hay muchas cosas, hay mucho dolor que nos lo causamos nosotras mismas. Y como lo hemos repetido tantas veces, se queda grabado en nuestra mente subconsciente y tiene que salir proyectado. Se tienen que repetir circunstancias y situaciones para que lo veamos y darnos la oportunidad de revelarnos la verdad y empezar a disolver esa causa. ¿Os dais cuenta? Que constantemente nuestra mente le echa la culpa a otro y muchas veces somos nosotras mismas, nosotros mismos. ¿Lo vemos o no? Hacerme un gesto, hacerme algo que yo sepa. Lo que me he enfocado todo este tiempo. ¿Ves? Es algo que hacemos de forma natural. Hacemos de forma natural porque estamos en el ego la mayor parte del tiempo. Pero por eso estamos haciendo todo esto semana tras semana, para entrenarnos a vivir más desde nuestra parte espiritual y no tanto desde nuestra parte egoica. ¿Vale? Entonces, ¿vemos la guerra interna que tenemos con nosotros mismos constantemente? Y que muchas veces ni observamos, no detectamos. De ahí la importancia de estar constantemente en ese modo observador. ¿Qué me dice mi mente? ¿Qué estoy haciendo conmigo misma, no? Porque cuando traemos tanto pasado al presente o traemos tanto futuro al presente, nos colapsamos. Entonces viene la ansiedad, entonces viene la depresión, entonces viene el miedo a todo. Nos colapsamos de pasado y de futuro y no disfrutamos de lo que tenemos ahora en el presente. Dice, por la experiencia he dejado de confiar en las personas, dice Daniela. Efectivamente, por todo aquello que nos sucedió en el pasado, que nos traicionaron, que nos rechazaron, que nos abandonaron, ahora ya creo que todo el mundo me va a rechazar, abandonar y traicionar. ¿Es la verdad? No. Pero si yo creo que eso es así, con mi mente lo genero y se proyecta. Y se hace una realidad. Y no es que venga la gente mala a mí, es que yo la traigo con ese pensamiento que tengo grabado, con esa creencia que tengo en mi mente subconsciente. Si mi padre me maltrató, pues posiblemente tenga parejas que me maltraten, o tenga hijos maltratadores, o tenga un jefe que maltrata. ¿Lo entendemos, verdad? Entonces, ¿cómo podríamos evitar que una vez que detectamos qué está pasando, se vuelva a repetir? ¿No? Porque eso es lo que queremos todas, todos, ¿no? Para eso estamos aquí. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Alguien tiene ya la respuesta con todo lo que hemos visto estas semanas o no? Dice, yo estoy enfadada conmigo misma casi continuamente, nos dice Magdalena. Analiza cuál es el motivo de ese enfado. Porque el enfado es una emoción que nos da el siguiente mensaje. O se han incumplido nuestros valores o sentimos que nos han retirado el amor. Hemos sacado una conclusión que nos lleva a eso. Entonces analiza por qué te enfadas constantemente contigo misma. ¿Vale? Piensa en una emoción, pensad en una emoción que os molesta en los demás. Vamos a darle respuesta a esta pregunta tan importante. ¿Qué emoción veis en los demás, en vuestros hijos, en vuestra pareja, en vuestros compañeros de trabajo, en el vecino, en la cajera del supermercado, que os genera una emoción que no os gusta nada? Porque yo estos días, estas semanas que estoy haciendo este trabajo con vosotras, no penséis que yo doy las sesiones aquí, ya me voy a dormir, ya hasta otra semana no hablo nada. Yo hago el trabajo para mí también. Yo os digo que cada vez que se comparte algo es para una misma. Y a la vez si inspiramos a los demás, pues estupendo, ¿no? Pero el trabajo es para uno siempre, ¿vale? Y yo esta semana he tenido grandes revelaciones. Rechazo, por ejemplo. Daniela dice que, o por aquí, la soberbia. No sé quién lo ha dicho, que se me tapa.
La soberbia también, ¿no? Magdalena dice, la soberbia la odias, el rechazo lo odias. Pues estas semanas a mí me ha pasado con la rebeldía, ¿no? Y he tomado conciencia de la rebeldía. Yo de niña era una niña súper sumisa, súper buenecita, súper callada, que no daba problemas. Y yo nunca quería dar problemas. ¿Por qué? Porque en mi casa veía que mi padre, que era el rebelde, generaba muchos problemas. Y hacía mucho daño y sufrimos mucho todos, ¿no? Entonces yo opté por ser la niña buenecita, ¿no? Pues estas semanas, llevo un par de semanas, 3, que me he dado cuenta que esa emoción de la rebeldía se está repitiendo en mi vida. ¿Sabéis a través de quién? Si evidentemente la causa estaba en mi padre, tiene que ser en una energía masculina. ¿Quién puede ser? Venga, a ver, ¿quién lo acierta? La prepotencia, el rechazo. ¿Quién creéis que puede estar repitiendo la rebeldía? Tu hijo. Exacto, mi hijo mayor. Está en la preadolescencia, 12 años, y ahora está rebelde en todo. Pero en todo. No acepta ninguna norma, incumple todas las normas, todo. Cuando era un niño súper bueno de pequeño. Era hasta rebelde, rebelde, rebelde. Y me saca de quicio, ¿eh? Me saqué de quicio, porque yo era la buenecita. Y claro, yo le insisto mucho, tienes que cumplir las normas, Alejandro, que si no, cuando seas mayor, ¿qué va a ser de ti? Cuando seas mayor, si no cumples las normas, la policía te puede hasta detener. Yo esas cosas le venía diciendo todo este tiempo, ¿no? Y llevo como un par de semanas que digo, ostras, ¿qué me está diciendo mi hijo a través de todo esto? Porque habla de mí, no habla de él, evidentemente. Y con esto quiero que hagáis lo mismo con todas esas emociones que me acabáis de decir que os molestan en los demás. Esto quiere decir que esa emoción en mí, la que cada una de vosotras habéis escrito ahí, esa emoción se quedó bloqueada. Cuando yo era una niña, yo no mostré mi rebeldía. ¿Por qué? Por miedo a darle más problemas a mi madre, por miedo a generar más dolor, por miedo a generar más conflicto en una casa que ya había bastantes conflictos a través de mi padre, ¿no? Bloqueé la emoción de la rebeldía, consideré que era algo malo, lo enjuicié. ¿Y cómo la bloqueé? Esto es como, las emociones son como las olas del mar. Imaginaos una ola que cuando está arriba, en vez de dejarla que caiga y rompa, la dejamos bloqueada. Cuando la dejamos bloqueada y no la permitimos expresar, no permitimos que se exprese, se queda como cristalizada, congelada. ¿Y qué pensamos? ¿Que ya desaparece porque no la expresamos? No, grabada en la mente subconsciente. Y en algún momento u otro va a salir. ¿Para qué? Para darte la oportunidad de recordarte, oye, tú la dejaste ahí congelada y no la atendiste. Y era parte de ti, a lo mejor te hubiera apetecido sacarla. Pero yo no me di el permiso en mi niñez de hacer eso. Y esta semana me he dado cuenta a través de mi hijo. Por eso dicen que nuestros familiares son nuestros grandes maestros, ¿no? Pero son nuestros grandes maestros cuando los vemos no como los culpables, sino como los carteros que vienen a traernos la carta, a darnos el mensaje. ¿Vale? Entonces, esa emoción que vosotros me habéis puesto, ¿podéis reconocer en qué momento vosotros la bloqueasteis, no la quisisteis sentir? ¿La cristalizasteis? ¿Podéis reconocerlo? ¿Y qué pasa? Que si yo la emoción la bloqueo, la cristalizo, digo, porque, y sobre todo ahora que ya estamos en el mundo del crecimiento personal, somos más espirituales, ¿cómo voy a sentir rabia? ¿Cómo voy a llorar delante de la gente? ¿Cómo voy a sentir ira? Eso está muy mal visto. La bloqueamos porque eso no está bien visto, más para una persona que ya está en el mundo del crecimiento personal, ¿no? Y lo que hacemos es cristalizarla, grabarla en nuestra mente subconsciente. ¿Y qué va a pasar? Que esa ola que se quedó cristalizada, congelada, si no la queremos expresar, no nos va a obligar nadie, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahí se queda. Pero ¿qué va a pasar? Que va a venir a tu vida otra ola mucho más grande con esa emoción que tú no permitiste que saliera. En este caso, mi hijo. Y ahora, ¿quién no la atiende? Porque yo fui capaz de controlarme a mí misma y tragármelas y sufrir lo que no quise o no pude expresar. Pero ahora, ¿cómo domino esto con mi hijo? Porque es una ola más grande. ¿Quién quiere ver sufrir a un hijo? ¿O quién quiere sufrir a través de un hijo? Nadie, ¿verdad? Ahora hay que atenderla. Y ahora hay que permitir y reconocer esa rebeldía en mí, que no fui capaz de manifestar. ¿Os dais cuenta? Que al final estamos formados por opuestos, por la bondad, la sumisión, la rebeldía, por la felicidad o la desarmonía, por la tristeza, por la alegría, que somos todo a la vez. Y que no es que una sea buena y otra sea mala,
que esa conclusión que hemos sacado muchas veces de que esto es lo bueno y esto es lo malo, es una enseñanza de esta sociedad que no es real, que somos todo a la vez. Y que habrá momentos que seamos felices y habrá momentos de conflicto interno y desarmonía y que tenemos que aceptarlo, porque también somos eso. Y que tenemos que darnos el permiso, aunque esté mal visto socialmente. Y si no y si no lo expresamos con quien sabemos que le puede doler, pues lo expresamos con otras personas o lo expresamos en nuestra intimidad con nosotras mismas. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor no nos damos el permiso de sentir la ira. ¿Por qué? Porque pensamos que sentir ira es romper paredes. Y no tiene por qué ser eso. Sentir la ira no tiene que significar romper paredes o platos en la casa. Sentir la ira simplemente significa poder cerrar los ojos, reconocerla en nosotros y no rechazarla, no bloquearla, decir, voy a sentir ira ahora en mi intimidad, por ejemplo. Y aceptar que yo soy eso y mantenerme en esa ira hasta que se empiece a disolver. Porque ¿qué pasa con las olas del mar? Las olas del mar suben, y llega un momento que rompen y se deshacen. Y vuelve a surgir otra ola, sube a la parte de la cresta y se deshace. Exactamente igual pasa con las emociones, pero siempre que no las bloqueemos. Exactamente igual. Pero el problema es que las bloqueamos. Y cuando no las bloqueamos, ¿vale? Esa se queda ahí parada, pero van a venir otra y otra y más grande, y a ver cómo lidiamos con ella. Con una intención amorosa, con una buena intención, que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo, de en qué punto nos quedamos y no avanzamos, aunque sea en nuestra niñez o en nuestra adolescencia o en nuestra juventud. Entonces vamos a escuchar a los mensajeros, vamos a dejar de culparlos, de enjuiciarlos, porque vienen a trabajar para nosotros gratis. Y además lo hemos pactado nosotros, ¿vale? Sin embargo, lo que hacemos es bloquear esas emociones y luchar contra ellas. Queremos eliminarlas. Esa es la tendencia natural. Yo me he dado cuenta esta semana. Que mi hijo no se rebelde, que mi hijo no se rebelde, que obedezca las normas. Oye, ¿qué tengo que aceptar? Y cuando yo le permita ser rebelde, se hartará de ser rebelde y empezará a darse cuenta de que ese no es el camino posiblemente. O sí, esa ya será su decisión, su camino. Es su experiencia, no la mía. ¿Vale? Pero la importancia de reconocer y aceptar. Entonces, ¿cómo podríamos evitar que se repitan una y otra vez? A través de la aceptación. Y aceptar no quiere decir rendirse. Aceptar no quiere decir, bueno, pues me resigno que haga la vida conmigo lo que quiera. No, no es eso. Aceptar quiere decir, eso está sucediendo y no puedo impedirlo. Y puede que no me guste, pero lo acepto. Eso es aceptar. No es resignarse. No es decir, vale, ya me doy por vencida y que hagan conmigo lo que quieran. No. ¿Vale? Entonces, aceptando, hacemos que la ola no se bloquee, que siga su curso y que van a seguir existiendo olas, porque las emociones van a seguir estando. Pero la diferencia está que van a venir olas pequeñitas una y otra vez, vienen, suben la cresta, rompen y se disuelven. Y vendrá otra pequeñita y lidiamos con ella. Ya no vendrán esas olas grandes a consecuencia de nuestros bloqueos, de lo que no permitimos que sucediera. Y que creíamos que de esa manera se solucionaba y se paraba ahí el tema. No, es que se genera más. Dice, mira, Ceci nos pone otro ejemplo. Mi padre prepotente total y yo siempre humilde y siempre creía que no era merecedora y que no tenía que brillar. Ahí me reconozco en ti, Ceci. Porque a mí me pasaba igual. Yo veía a mi padre con muchas chulerías. Mi padre era un hombre que se salió de los estudios en tercero de GB. Apenas sabe leer y escribir. Pero cuando él se hizo albañil y era muy bueno en su trabajo, porque aprendió a trabajar y era muy bueno en eso. Y entonces hablaba con muchas chulerías de todo el mundo. Él sabía más que los arquitectos, que los ingenieros que venían a la obra, que sabían mucho de estudios, de papeles, de planos, pero luego en los problemas reales de la obra no lo sabían. Entonces yo saqué la creencia de que decir que uno era bueno y sabía era malo, porque yo lo vi como una prepotencia. Entonces me reconozco mucho en lo que me estás contando. Entonces yo siempre callar, no mostrar mi éxito, no mostrar mi grandeza, mis habilidades, porque eso es prepotencia, eso es chulería. Me van a rechazar, igual que yo rechacé a mi padre cuando le escuchaba decir ese tipo de cosas. Una creencia cegada, falsa, por supuesto, que te limita durante mucho tiempo si no la detectas. Hasta que llegué un día y fijaos cómo son las revelaciones, que muchas veces dices, tengo que leer muchos libros, tengo que hacer muchos cursos. Fue a través de un programa de televisión como yo tomé conciencia de eso.
Un chico que salió en el First Day ese y dijo, vengo a buscar pareja, estoy campeón de España de no sé qué deporte, un deporte rarísimo que yo nunca había escuchado en la vida. Y yo pensé, ¿será el tío prepotente? ¡Qué asco de tío! Y entonces con este dije, ostras, ¿qué estoy haciendo? Estoy condenando el éxito de una persona. Viene alguien diciendo, es que yo me equivoqué en mi vida y maltraté a mi mujer anterior. ¡Ay, mira qué bueno que lo ha reconocido! Y lo alabamos. Y viene un tío a reconocer su éxito y lo condeno. ¿De dónde viene esto? Y entonces empecé a ahogar, y ahí me di cuenta de dónde me venía. De esas conversaciones de mi padre donde era más que nadie, a pesar de que se había salido en tercero de GB, y detestaba a todo el que había hecho carrera, al que era ingeniero, arquitecto, con la gente que se relacionaba en la obra, claro. Entonces, fijaos hasta dónde llega nuestra interpretación sesgada de las cosas. Y totalmente personal y exclusiva nuestra. ¿Vale? Entonces, ¿de qué manera nos repetimos? Aceptando, aceptando y aceptando. Y que las emociones van a estar siempre, y va a haber miedo siempre, no podemos eliminarlo. Y va a haber rabia, y va a haber frustración, y va a haber tristeza. Y tenemos que aceptar que vengan, igual que vienen, se van. Porque son como las olas del mar. ¿Habéis visto alguna vez el mar sin olas? Imposible. Y por mucho que lo intentáramos, es imposible. Pues lo mismo pasa con las emociones, es que son naturales y vienen a darnos mensajes, es que tienen su utilidad. Y nosotros queremos quitarlas del medio, esas que no nos gustan. Si no las, además es aburrido, efectivamente. Mis hijos, ahora que estamos en la playa, mis hijos buscan las olas para divertirse. Y muchas de nosotros también, ¿no? Entonces vamos a lidiar con lo que hay en la vida, ya que tenemos que vivir esto que tenemos, que lo podamos hacer desde un punto de vista de paz y no de conflicto, no de guerra. Porque eso que sucede está ahí y no lo podemos cambiar. Muchas cosas que no podemos cambiar. Y están ahí para enseñarnos algo. Entonces siempre preguntarse, ¿qué me viene a enseñar esta persona? ¿Qué me viene a enseñar esta situación? Descifrar ese espejo. ¿Vale? Entonces, cuando bloqueamos, hacemos que se repita y no nos permitimos ser. ¿Vale? Si estoy bloqueando una parte de mí, esa rabia, esa frustración, esa ira, es porque no me estoy aceptando. Estoy reprimiendo mi ser. ¿Y sabéis lo que pasa con las emociones cuando bloqueamos alguna? Que no podemos bloquear una y dejar las demás libres, desbloqueadas. Que si bloqueamos una, las bloqueamos todas. Quiere decir que si yo bloqueo, por ejemplo, la tristeza, va a suceder que cuando acontezcan cosas en mi vida que son merecedoras de sentir una gran alegría, felicidad o lo que sea, no la voy a sentir con intensidad. La podré reconocer racionalmente, desde la lógica, que es una circunstancia para sentirse feliz, pero no la voy a sentir realmente con intensidad. Porque si me pongo la coraza, me la pongo para todas las emociones, no para una sola. ¿Y qué es la vida sino para sentir? Sino un sentir. Es lo que da sentido a todo, ¿no? Nada tiene sentido en la vida excepto esa emoción que sentimos, ¿no? Que le da sentido a todo. ¿No creéis? Hasta cuando nos compramos algo, pararos a pensar. Tú te compras algo pensando que quieres ese algo, pero tú no quieres ese algo. Esos zapatos nuevos, esa casa nueva, ese coche, lo que sea. Tú quieres la emoción que te genera esos zapatos nuevos, o la emoción que te genera vivir en una casa más grande. Eso es lo que te reconforta. La emoción de tener eso, no la casa en sí, ni los zapatos en sí. Entonces vamos a dejar que fluyan las emociones, vamos a reconocerlas. No es nada malo sentir rabia, frustración, enfado. No, las sentimos todos. Somos todos iguales. Y todos las sienten, aunque algunos se empeñen en mostrar la cara bonita nada más. Todos las sentimos. No somos bichos raros, somos exactamente iguales. ¿Vale? Entonces vamos a hacer unas cuantas reflexiones. Venga. Primero, ¿cuántas veces te han propuesto algo que no te apetecía hacer y dijiste no puedo? Escribir. ¿Cuántas veces te han te han ofrecido hacer algo que no te apetecía hacer y has dicho no puedo y así me lo quito de en medio? No es que no quiero, es que no puedo. Me pongo una excusa, que voy a tal sitio, es que ese día estoy ocupado con no sé qué, aunque sea mentira. Y digo, es que no puedo. A mí me pasa eso con las bodas, a mí no me gustan las bodas. Cuando puedo me escaqueo.
Y es que no puedo por esto, por lo otro. Venga, ¿qué vamos a aprender con esta cuestión de andar por calle que todos hacemos en un momento u otro? Y vamos a ver cómo nos afecta, ¿vale? Ponerme alguna circunstancia, venga, y así nos entretenemos y aprendemos. ¿Qué cosas os han propuesto y que dices, es que no me apetece hacerlas, pero voy a decir que no puedo? Da igual, podemos quedar de mentirosas aquí, no pasa nada. Yo ya he reconocido mi parte mentirosa. A mí lo que me pasa a veces es que me proponen hacer algo que me apetece, pero declino porque creo que no voy a estar a la altura. ¿Vale? Y entonces dices que no puedes, ¿no? ¿Vale? Nos vale, nos vale. Algo como que, venga, realidades mundanas, para que veamos que la espiritualidad y todo esto que estamos aprendiendo tiene su aplicación práctica, no es solo teoría. A alguien le han invitado a una comida familiar, de esos que vienen parientes del quinto pimiento, y no te apetece ir, porque dices, sí, tío, que es el primo, que es un cansino, que no quiero ni verlo, aunque ya hace 5 años que no lo veo. Pero tu madre, tu padre, quien sea, hombre, que vienen los primos, hay que ir. Dices que no puedo. Comer donde hay que hablar, dice Magdalena, por ejemplo. Y decimos no puedo, ¿no? ¿Y qué sucede cuando decimos no puedo en lugar de decir la verdad, que es no quiero? ¿Qué sucede? ¿Lo habéis planteado alguna vez? Venga, contestadme. Me pasa con una amiga que cuando quedamos vengo mal, es muy pesimista y me contagia. Vale, pero no eres capaz de decirle no me apetece o no quiero. Le dicen no puedo. Vale, nos vale esa situación, Isabel. Gracias. Porque eso nos pasa a muchas de nosotros, ¿o no? Que mejor no me junto que voy a venir hecha un trapo cuando venga, cuando vuelva. ¿Por qué decimos no puedo en lugar de no quiero? Dice, últimamente no me apetece hacer nada y menos ir a invitaciones. ¿Y entonces qué dices, Gloria? ¿Dicen no puedo? Si dicen no puedo, nos vale. ¿Sabéis lo que pasa cuando decimos no puedo, cuando en realidad queremos decir no quiero? Que nos estamos rechazando a nosotras mismas. Que no somos capaces de aceptar lo que queremos, lo que nos apetece, lo que somos en ese momento. Estamos bloqueándonos a nosotras mismas, no le estamos dando el valor que tiene nuestra opinión, nuestro deseo, nuestra apetencia en ese momento. Inconscientemente, por supuesto, pero lo estamos haciendo. ¿Os dais cuenta? ¿Sabéis lo que le pasa a un niño cuando vamos a tal sitio y un niño dice, yo no quiero? Y que nos empeñamos en decirle, tienes que ir, no digas que no quieres, tienes que ir. No lo digas, que quedamos mal. Pero los niños no tienen problema en soltar lo que son. ¿Por qué? Porque toda su parte egoica todavía no se ha desarrollado tanto. La vamos generando después con todo lo que les vamos metiendo en la cabeza. Pero ellos sueltan lo que de verdad quieren. Y no quiero ir a ese sitio, o no me quiero comer esa comida, o no quiero y no quiero y no quiero. Y no dicen no puedo. Dicen que cuando son más grandes y se inventan excusas, que me duele la barriga y no puedo, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Pero cuando son niños inocentes, a temprana edad, ellos no dicen no puedo, dicen no quiero. Se dan el permiso de ser ellos. Son inocentes. No tienen miedo a nada. O a casi nada. Se aceptan tal y como son. Sin embargo, nosotros, eso es. Ceci nos dice, nos han enseñado que no quiero es de mala educación. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Por qué decimos no puedo en lugar de no quiero? Porque al final el resultado es el mismo, que no voy. O que no lo hago. ¿Vale? Porque normalmente tenemos miedo. Miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a que me juzguen.
Miedo, 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 por un motivo o por otro. Miedo a algo, siempre. Miedo. Y no queremos sentir el miedo. Queremos bloquear ese miedo. Porque es una emoción negativa, de las que nos llaman negativas, que no es negativa, por supuesto, pero de las que llamamos negativas y no queremos sentirlo, lo bloqueamos. Por miedo a que nos enjuicien, pero ¿y quién te dice que no te van a enjuiciar? Porque no has sido. ¿Tú te crees que se han creído tu excusa? Porque muchas veces no se la tragan. Es el miedo que lo bloqueamos, que no nos damos el permiso de ser lo que somos. Y cuando decimos no puedo, ¿qué es lo que no estamos aceptando entonces? ¿Qué es lo que estamos bloqueando? Estamos diciendo, ¿no? El miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a no encajar, el miedo a sentirme tonta, el miedo a cualquier cosa, ¿no? A ese rechazo social de que no encajemos donde la sociedad quiere que encajemos. Muchas veces ese miedo es hasta infundado, ya lo hemos dicho en más de una ocasión. En el 91,6% de los casos no sucede lo que nuestra mente nos hace pensar con el miedo. Pero aún así bloqueamos y nos rechazamos y no nos damos el permiso. Entonces, la cuestión es, a partir de este descubrimiento, ¿qué pasaría si a partir de ahora aceptamos ese miedo y permitimos ver a dónde nos lleva a aceptar ese miedo? Porque cuando no bloqueamos la ola, cuando no bloqueamos la emoción del miedo, nos lleva a un destino diferente. Y se abren un abanico de posibilidades, de opciones que no tenemos cuando las bloqueamos. Si se os queda grabado este ejemplo del no quiero o el no puedo, a partir de ahora, esta semana, vais a ver todas las veces que decís no puedo. Y sabéis que cuando decís no puedo, quiere decir no quiero. Y no te estás permitiendo ser tú misma o tú mismo, ¿vale? En definitiva, vivimos en un mundo de polaridades, ¿no? Ya lo hemos dicho, de felicidad, de conflicto, de alegría, de tristeza. Y cuando vivimos en esas polaridades, normalmente etiquetamos como buena una polaridad y etiquetamos como mala la otra. La violencia, mala. La paz, buena. La felicidad, buena. La tristeza, mala. Y cuando hacemos eso, cuando enjuiciamos, porque etiquetar como bueno como malo al final es enjuiciar, lo que hacemos es que se nos repita eso que etiquetamos como malo. ¿Lo comprendemos esto? ¿Por qué? Porque somos las dos cosas a la vez. Pusimos el ejemplo en una de estas semanas anteriores de la violencia, ¿no? Cuando vemos un maltratador, un violador, lo que sea, una persona muy autoritaria, dices, ¿pero qué me quiere enseñar esa persona a mí? ¿Cómo es mi espejo esa persona si yo no soy violenta? Si yo no soy autoritaria. Quizás a nivel físico no, pero quizás sí a nivel de pensamiento. A lo mejor tienes muchos pensamientos de ataque hacia ti y eso es un tipo de violencia. Violencia interna. Y ya hemos visto que todos tenemos pensamientos de ataque. En mayor o menor medida, todos tenemos pensamientos de ataque que no nos favorecen, que están tirándose piedras contra nosotras mismas. ¿Vale? Entonces, ¿por qué rechazar la violencia si nosotros también somos violentos con nosotros mismos? De una manera u otra, con una forma o con otra, pero es violencia, definitiva. Hasta que no comprendamos que las polaridades son la cara de una misma moneda y que ambas están en nosotros, vamos a estar sufriéndolas y padeciéndolas y cada vez, cuantas más las rechacemos, más las vamos a ver en nuestra vida. Así que para que no se nos repitan las situaciones, tenemos que aceptar que esa violencia que veo ahí fuera también está en mí, que yo también soy violencia. De una manera u otra, pero yo también soy violencia. Entonces, cada vez que condenamos, enjuiciamos, sentenciamos o decretamos a alguien como malo, o como traicionero, o como humillante, o como lo que sea, estamos generando una nueva causa en nuestra mente subconsciente, que se queda grabada y que se va a tener que proyectar, que se va a tener que repetir en nuestra vida a través de distintas circunstancias. Todo aquello que rechazamos, le damos energía, lo fortalecemos y es cuestión de tiempo que se manifieste en nuestra vida. ¿Lo comprendemos? Entonces, ¿qué deberíamos hacer para que no se repita? Aceptar y dejar de enjuiciar.
Porque eso que vemos fuera está en nosotros, si no, no nos habría llamado la atención. Es una cuestión de trabajo interno, rebuscar, rascar aquí dentro y ver dónde está esa parte de mí. Con otra forma, en otras circunstancias, pero está en mí. Esa es la ley del espejo. Dejar de condenar al mensajero y tratar de averiguar el mensaje. Tratar de recoger el mensaje que viene a traernos. Y sobre todo a esos carteros que llaman 2 veces y constantemente le cerramos la puerta. Porque esos son insistentes y quieren decir que ya llevamos tiempo rechazándolos. Y que cada vez va a ser más intensa la emoción o más dura la circunstancia que se me presente. ¿Lo entendemos? Entonces, vamos a poner los ejemplos con las obsesiones. ¿Cuánta gente tiene obsesión por algo? Incluso nosotras. ¿Conocéis a personas que están obsesionadas por ser padres y no pueden? Muchas parejas obsesionadas por ser padre, y pruebo esto y pruebo lo otro, es que yo no puedo vivir sin tener hijos, que todo el mundo tiene hijos y yo tengo que hacerlo de una manera o de otra. Obsesiones por el éxito. ¿Cuánta gente obsesionada? Tengo que triunfar y tengo que triunfar y tengo que triunfar. Intento una cosa, intento la otra, a veces nunca llega. Esto lo tengo que conseguir yo. Obsesiones por adelgazar. ¿Cuántas mujeres, sobre todo hombres también, ¿no? Pero mujeres, tengo que adelgazar y tengo que adelgazar y hacen lo habido y por haber por adelgazar y nunca adelgazan. Por mucha dieta, por mucho ejercicio. Mira aquí, Bárbara, me levanta la mano. Esa obsesión o esa obsesión por la persona que no tiene pareja y quiere tener pareja a toda costa. Y yo, uy, ¿por qué no tengo pareja? Yo tengo que tener pareja, yo tengo que tener pareja. ¿Qué pasa cuando nos obsesionamos con algo? Pues lo que pasa es que salimos al mundo exterior y vemos a muchas personas que están en la misma situación que nosotras o que están en el extremo opuesto. Nos hacen de espejo. Si yo tengo obsesión por quedarme embarazada y no me quedo, es muy posible que me encuentre con muchas mujeres que quieren quedarse embarazadas y nunca se quedan. O me encontraré el extremo opuesto, mujeres que son tan felices porque han tenido sus hijos. Los dos extremos. ¿Para qué? Para que descubramos el mensaje. Si yo tengo obsesión por vivir la vida al máximo, por ejemplo, ¿qué sucederá? Pues que me encontraré con muchas personas que están en la misma situación que yo, que también quieren vivir la vida al máximo, o me encontraré con personas que mueren muy pronto y que no le ha dado tiempo a vivir la vida al máximo. Nos encontramos los polos, los opuestos. Si yo estoy enfermo o enferma y estoy obsesionada por curarme y no me curo de ninguna manera, me encontraré a muchas personas que no se curan, como yo, o me encontraré con personas muy saludables y que tienen una enfermedad y se la curan en un pispás. ¿Vale? Entonces, ¿para qué sucede esto? Para que veamos en qué punto de la ola estamos, qué parte estamos bloqueando. Lo que tenemos que averiguar es cuál es el mensaje oculto de ese opuesto que se me está manifestando en mi vida. De esa parte totalmente contraria a la que yo quiero tener en mi vida y que se me presenta constantemente, ¿no? Y el mensaje oculto no es que yo no puedo tenerlo, no es que yo soy la pobrecita, la víctima que no puede conseguirlo. El mensaje oculto es la aceptación. ¿Qué debo aceptar? Que si no tengo que tener hijos, no tengo. ¿Qué debo aceptar? Que si no puedo perder peso, no lo pierdo. ¿Qué debo aceptar? Que si no triunfo y no tengo el éxito que merezco, que querría, que no pasa nada si no lo consigo. Que deje de tener miedo a todo eso, que acepte que ese miedo a no tenerlo. Ese es el mensaje que nos da la vida, con todas esas circunstancias. ¿Y qué es lo que tengo que aceptar? ¿La situación o la emoción de ese miedo? ¿Qué creéis? Ponedmelo por el chat. ¿Qué es lo que tenemos que aceptar? ¿La situación de no tener lo que deseamos, lo que nos gustaría? ¿O la emoción que se genera el hecho de no tener eso que deseamos? La emoción, dice Magdalena. ¿Alguien más? Emoción, dice Gloria también. Efectivamente, es la emoción, el miedo. Tenemos que aceptar el miedo. Lo he dicho antes, el miedo es algo que nos va a acompañar siempre. Si nos detenemos con él y pensamos que somos las únicas que los tenemos, cristalizamos el miedo y se hace más grande, más fuerte la próxima vez. Vendrá otra circunstancia con más miedo, para ver si ya la escuchamos mejor. Porque si ahora mismo no queremos atenderla, no queremos escucharla, pues la vida que juega a nuestro favor nos traerá otra ola más grande donde tengamos más miedo.
Así que cuanto antes lo atendamos, mejor. Cuanto antes aceptemos el miedo a todo, mejor, porque todos tenemos miedos. Todos los miedos que al final acaban en un miedo originario, el miedo a la muerte. Porque creemos que somos seres separados y que vamos a morir. Todos los miedos derivan en ese, ¿vale? Entonces, tengo que aceptar la emoción. Y cuando acepto la emoción, ya la situación deja de tener tanta importancia, ¿no? ¿Y cómo sé que he aceptado ese miedo a no ser madre, el miedo a no adelgazar, el miedo a no triunfar, el miedo a no curarme? ¿Cómo sé que he aceptado o no ese miedo? ¿A alguien se le ocurre? Pues lo sé porque cuando yo acepto mis miedos, ya no reacciono ante los demás o ante las circunstancias. Reaccionar significa actuar inconscientemente, sin premeditar lo que hacemos. Sino que cuando yo acepto mis miedos, empiezo a responder lo que quiero responder, pero sin hacerlo a lo loco, sin hacerlo de forma inconsciente. La respuesta cambia completamente, ¿no? Entonces, podríamos darnos cuenta de cuántas veces hemos bloqueado pensamientos que tenemos y emociones que tenemos por miedo a lo que podría suceder, o por miedo a lo que nuestra mente nos hace creer que podría suceder. Así, así, pero a diario, ¿eh? A diario. Pues vamos a empezar a observarnos esos miedos y a decir, no pasa nada por sentir ese miedo. Tampoco tengo que salir al balcón a vocearlo, pero sí reconocerlo yo, que para eso está todo. Da igual lo que piensen los demás, da igual lo que crean los demás, lo único que importa es lo que nosotros detectamos y lo que nosotros reconocemos en nosotros mismos. Lo demás es problema de los demás. Comenzábamos la sesión y Madalena nos decía, es que no sé si esto le va a parecer a los demás, esto o lo otro. Es que da igual lo que piensen los demás. Es que tú tienes que hablar por ti, no por los demás. Y si los demás pueden coger algo de lo que tú hablas, estupendo. Y si no lo pueden coger, pues es porque no han descubierto el mensaje. Porque si tú estás en sus vidas, es porque hay un mensaje para esas personas. Ahora, cuestión de ello es que lo sepan recoger o no. Porque todos somos espejos de todos. Si no, no nos cruzaríamos en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Entonces, nuestras conductas, el hecho de que hagamos una cosa u otra, o que la dejemos de hacer, ya demuestran nuestros miedos no aceptados, ¿no? El hecho de que digamos no puedo ir a esa comida familiar, ya demuestra mi miedo a estar incómoda, mi miedo al rechazo, mi miedo a lo que sea, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que la solución siempre está en nosotros, en nuestro interior, no está afuera. No tenemos que hacer grandes esfuerzos por encontrarla ahí fuera, por crear esa solución. La solución está en nuestro interior y la manera de que aparezca esa solución que ya está en nuestro interior es dejar de bloquear esa emoción, dejar de bloquear ese miedo, dejar que la ola siga su curso, que rompa y se disuelva. Y cuando nos damos el permiso de sentir el miedo, entonces te van a surgir mensajes internos para decir, pues creo que tengo que ir por aquí o tengo que ir por allí. Y te va a surgir la respuesta. Solo tienes que estar atenta y escuchar tu voz interior, esa intuición. Por eso muchas veces decimos, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque, ¿sabes? La pregunta más habitual que me hacen, tengo esta circunstancia, esta, pero ¿qué hago? Primero sentir, darte el permiso de sentir. Y cuando te des el permiso de sentir, te van a venir las respuestas. Solo tienes que escucharte a ti misma, a esa voz interior, la voz de tu alma, que es lo que realmente eres. La mente también la tienes, el cuerpo también lo tienes, pero no eres eso. ¿Vale? Así que Magdalena, especialmente tú, que comenzamos contigo, dale pie a esa voz. Reconócela, dale su importancia. Y cuanto más lo hagas, más crecerá en ti. Y cuando crezca en ti y lo compartas, más crecerán los demás. Y serás una fuente de inspiración para todos los que estén preparados para escuchar eso. Evidentemente, habrá personas que no estén preparadas, pero da igual. Tú aporta la luz y quien esté preparada para recibirla la cogerá. Y serás una fuente de inspiración, te lo garantizo. ¿Vale?
Entonces, se nos queda bastante claro que todo nuestro mundo exterior es una creación nuestra a través de esa información que tenemos en nuestra mente subconsciente y de esos bloqueos emocionales que constantemente estamos cristalizando, estamos congelando y haciendo más grandes con esos bloqueos. ¿Nos queda claro esto? ¿Estamos dispuestas a ponernos en modo observador cada día un poquito más? No hace falta hacer cosas grandes, ya dijimos, un 1% cada día es suficiente, cada semana. Con ese pequeño pasito ya es un avance, ya no estamos retrocediendo, estamos avanzando. Cuando pase el tiempo nos daremos cuenta de los grandes avances. No hay que hacer cosas grandiosas. Los grandes cambios en nuestra vida vienen por pequeños pasos mantenidos en el tiempo. ¿Vale? Modo observador, ver nuestros miedos, no bloquearlos, dejarlos que salgan. Y si no los podemos expresar con ciertas personas, o lo expresamos con otras, o lo expresamos con nosotras mismas. O nos cogemos un papel y un boli y lo escribimos, da igual. Pero que salgan, que fluyan. Y cuando empecemos a hacerlo se nos va a convertir en un hábito y cada vez va a ser más fácil. Y nuestra vida va a fluir de forma totalmente diferente, lo garantizo. Yo estos días, por ejemplo, con mi hijo y con todo eso, se lo comentaba a mi marido, pero claro, mi marido defiende a los niños. Siempre es que no los puedo ver sufrir, es que no sé cuántos son su debilidad. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues yo lo compartía con mi madre. Incluso yo me he dado cuenta estos días, a través de mi hijo, de un patrón de mi abuela que estoy repitiendo con mi hijo. ¿Por qué? Porque he intentado sacar el mensaje de algo que parecía que dependía de que era cosa del niño, no era del niño, era mía. ¿Sabéis que el patrón que he detectado? Mi abuela paterna se llevó fatal con mi padre siempre y mi padre con ella. Ahí sí hubo maltrato físico, hubo muchísimo rechazo, años enteros sin hablarse. Mi padre y mi madre, nosotros y todos con mi abuela porque nos echó de su casa, etcétera, etcétera. Y claro, mi padre siempre se quejaba de que su madre lo maltrataba, de que le pegaba. Y todo el mundo enjuició a la abuela como mala, yo también, porque me creí la versión que me contaron, ¿vale? Y estos días, cuando yo he visto lo que me estaba pasando con mi hijo y su rebeldía y cómo me saca de quicio, os juro que me habría apetecido abofetear a mi hijo, os lo juro. No lo he hecho porque sé que lo debe hacer, pero ha surgido en mí el deseo de hacerlo. Porque hubo un día que me dijo cosas horrorosas. Y entonces me di cuenta, digo, ostras, estoy reviviendo la historia de mi abuela con mi padre. Mi abuela utilizó la fuerza y yo me la he tragado. Y ahora he podido comprender a mi abuela. Y me he perdonado a mí misma por juzgarla. Y la he perdonado a ella porque ella hizo lo que supo y lo que podía hacer, lo que estaba en sus manos. Y liberando este patrón, me libero yo, libero a mi abuela, libero a mi padre y libero a mi hijo. Y se me pone hasta el vello de punta contándolo. ¿Os dais cuenta la utilidad práctica que tienen estas sesiones de los espejos? Y por eso es tan importante repetir, integrar, bajar ejemplos a tierra, que no es una cuestión de abstracción teórica, que evidentemente hay que explicar la teoría, pero que es el día a día. Y que si estamos dispuestos a encontrar el mensaje y lo encontramos, tardemos una semana, un mes o 3 años, da igual, pero si no desistimos, lo encontramos. Y nos liberamos y liberamos a los demás. Dice Magdalena, siento que nos han enseñado a no hablar de esos miedos para no sufrirlos tanto, claro. Pensamos que no sintiéndolos desaparecen. Pero es que es justo lo contrario. Es que los cristalizamos, se mantienen ahí y vienen más grandes, a través de circunstancias que nos cuesta más trabajo apartar de nuestra vida. Mi ejemplo es uno de ellos. Yo pude pasar miedo con mi padre, ¿no? Esa rebeldía, rechazar la rebeldía, etiquetar y enjuiciar la rebeldía de mi padre. Y que no cumplía las normas, que hacía lo que le daba la gana y encima se chuleaba de ello de ser el rebelde. Y por eso lo enjuicié, porque vino mucho dolor o yo recogí mucho dolor a través de esa situación. Como lo enjuicié, lo condené, ahora me lo repiten. Y ahora me lo repite la vida con una persona que no puede apartar de mi vida, porque el padre tarde o temprano termina de salir de su hogar, pero tu hijo lo tienes aquí y durante muchos años en tu casa. Y aunque se vaya de casa, sigue siendo uno de los seres que tú más quieres en la vida. Y aquí no te queda más remedio que atender ese juicio y liberarte de él. Intentar sacar el mensaje de ese espejo para liberar al clan familiar, para liberarte tú.
Y cuando tú te liberas y liberas a tu clan familiar, liberas al colectivo también. Porque la mente subconsciente funciona así. Tú tienes algo individual tuyo. Vamos a suponer que tú tienes algo individual que traes de una vida anterior y que es tuyo. ¿No lo resuelves? Pasa al subconsciente familiar. Y entonces se va a repetir en un descendiente tuyo, normalmente un hijo o un nieto. Donde ya te duele más, que tampoco lo resuelve, pasa al inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo, tenemos muchos problemas del inconsciente colectivo. Lo que pasó con la pandemia, por ejemplo, fue un ejemplo de lo que hay grabado en el subconsciente colectivo. ¿Qué hicimos con la pandemia, con el COVID? Enjuiciarlo, eso es malo, no existe, uno no existen, eso es lo peor del mundo. Los dos extremos, los dos opuestos, pero lo enjuiciamos. ¿Qué pasará? Que se va a volver a repetir. ¿Y cómo llegamos a disolver eso? Para que un subconsciente colectivo se libere, tiene que haber varias personas a nivel individual que empiecen a liberarse de su causa. Y cuando varias personas o muchas personas a nivel individual liberen y se den cuenta de su causa y la liberen, se podrá ir liberando el subconsciente colectivo. Pero la clave siempre, siempre, siempre es dejar de enjuiciar, porque cada vez que enjuiciamos algo, estamos generando una nueva causa para que se manifieste de nuevo en nuestra vida. Y eso lo hacemos, desgraciadamente, demasiadas veces. Esto es malo, fulanito lo hace mal, esto lo tenía que haber hecho de esta manera o de la otra, yo lo habría hecho mejor. Todo eso es nuestro parloteo diario, sin darnos cuenta de que estamos generando nuevas causas que se nos van a repetir luego en distintas circunstancias, en distintos escenarios. Entonces, vamos a observarnos, vamos a permitirnos el miedo. ¿Por qué un juicio? Porque tengo miedo a los hijos con drogas, por ejemplo. Es un caso potente también, ¿no? Cuando tenemos un hijo que es adicto a alguna droga, ¿qué pasa? Que queremos cambiar a nuestro hijo, que deje la droga, que no fume, que no tome cocaína, que no beba, que lo que sea, ¿no? En definitiva, que es un miedo a que mi hijo no salga de eso. Pero no lo reconocemos. Normalmente nos obsesionamos y luchamos contra eso. Cuando luchamos contra algo, lo único que estamos haciendo es potenciarlo y no reconociendo qué mensaje trae esta adicción en mi hijo para mí. Y posiblemente esa adicción en tu hijo para ti venga a decirte o que tú tienes alguna adicción, y quizás no a alguna sustancia, a lo mejor es una adicción emocional, o que tu hijo no está en la zona de equilibrio, está muy lejos de alcanzarlo. Y lo que menos necesita tu hijo es que te pongas en el extremo opuesto como persona muy pulcra, que no bebe, que no fuma, que no se droga, que no se nada. Lo que tu hijo necesita es que seas una fuente de inspiración, aceptando tu miedo a que tu hijo no salga, desbloqueando ese miedo y desde ahí inspirar a tu hijo, pero no desde la fuerza, no desde la lucha, no desde el rechazo, sino aceptando tu miedo a que si no tiene que salir, no salga. Y cuando tú aceptas tu miedo, hay muchísimas posibilidades de que se pueda disolver. Muchísimas. Pero el problema es que no aceptamos esa posibilidad. No aceptamos mentalmente que mi hijo puede estar toda la vida en esa adicción. Entonces es como una paradoja, lo sé, es contradictorio, lo sé, pero es el juego de la vida. O ahora que lo conocemos, lo ponemos en práctica, o podemos seguir siendo víctimas de él, lo que queramos. De cualquier manera, la vida va a estar constantemente dándonos oportunidades y facilidades para que podamos ver el mensaje y podamos aplicarlo. Porque juega a nuestro favor, siempre. Y la respuesta, como digo, siempre está en nuestro interior. Siempre está en reconocer lo que somos, en permitirnos, en aceptarnos y en reconocer que somos todos iguales. El día que reconozcamos que pensábamos que éramos una ola aislada en ese mar o en ese océano y nos damos cuenta de que cada ola de ese océano éramos nosotros también, que mi hijo con esa rebeldía soy yo cuando era niña y no me permitía ser rebelde porque pensé que eso generaba problemas, que yo me rechacé en aquel momento y que ahora ha venido el momento de reconocerme en él, me doy cuenta que mi hijo soy yo, que yo soy él. Y entonces te das cuenta de que no eras una ola aislada, sino que esa cantidad, ese conjunto de olas, eras tú todas y que tú eras el océano entero. Y te das cuenta que no hay distancia, no hay separación entre los demás y tú. Y entonces te das cuenta de que somos uno, de que somos amor, de que somos paz y que nos hemos olvidado por todo eso que nos hemos echado encima a través de nuestro subconsciente individual, familiar, colectivo.
Y que lo único que tenemos que hacer es encontrar esa causa, eso que hay detrás de ese miedo, de esa culpa, de esa creencia en la separación, para ir descubriendo lo que somos. A eso hemos venido, esta experiencia humana. Ni más ni menos. Todo parte de qué estamos dispuestas a hacer, cuánto estamos dispuestas a apostar. Y lo que os garantizo es que todo lo que aparece en nuestra vida es porque estamos preparadas para resolverlo. Es porque estamos con los recursos suficientes para poder solucionarlo. Si no, no aparecería. Os lo garantizo. Sería muy cruel por parte de la vida, del universo, de Dios, que nos pusiera un problema que no pudiéramos resolver. Es imposible. Tenemos esa capacidad. Solo tenemos que confiar en ella, dejarnos sentir y dejar que vengan las respuestas que aparezcan. No tenemos que crearlas, ya están creadas. Dejar que vengan y reconocerlas. Punto y final. ¿Entendido? Y con esto acaba la sesión de hoy. Y el ciclo de los espejos. La semana que viene, como sabéis, última sesión del mes, porque este mes hemos tenido 5 en vez de 4. Sesión de preguntas y respuestas. Os pondré por ahí el enlace para que vayáis poniendo vuestras preguntas y respuestas. La semana que viene voy a estar de viaje en el extranjero. Espero que la conexión no me falle. Mi intención es estar ahí el miércoles, ¿vale? Y nada, ir poniendo todo lo que os apetezca, todas las dudas que tengáis, casos reales aplicados a vosotros, que es lo que normalmente cuesta más trabajo de aclarar. No os cortéis y dejar de pensar qué van a pensar los demás de mí si hago esta pregunta que parece tonta. La única pregunta mala es aquella que no se hace, ¿vale? Y de todas formas, yo no, salvo que me lo digáis, yo no diré quién ha hecho la pregunta, yo las leo luego y son totalmente anónimas. Así que no os cortéis ni un pelo. Esto es vuestro y si queréis sacarle el máximo partido, tenéis la oportunidad. Depende de vosotros, ¿vale? Pues nada, 1.000.000 de gracias. A aplicar, aplicar, aplicar. Compartir en el grupo. Compartir, no me cansaré de decirlo. Y es que si queréis hacemos un ejercicio. Ahora que hemos terminado el ciclo de los espejos, ¿qué os parece? Voluntario, por supuesto. Que grabéis un vídeo pequeño, 2-3 minutos como máximo, diciendo cuáles han sido vuestras mayores revelaciones, vuestros mayores aprendizajes o incluso cosas que os hayáis dado cuenta con la aplicación de estas 4 semanas, creo que llevamos, ¿no? 4 semanas con los espejos, ¿vale? De esa manera la integráis y inspiráis a los demás, si no han aplicado, a que puedan aplicar, ¿vale? Ahí lo dejo por si alguien lo quiere hacer. Venga, buenas noches y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.